One Piece desperté a King Ghidorah al principio 92, 104 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 92 Doflamingo, que fue golpeado, se enojó. ¿Qué importa si tú, el chico del sombrero de paja, tienes una identidad noble? ¿Quién no tiene un buen background? Solía ser un noble dragón celestial, pero ahora soy como un gángster. Al pensar en su propio estado caído, sumado a la familia superior del niño frente a él, se puso aún más furioso. Por lo tanto, tanto los movimientos como la fuerza se fueron haciendo paulatinamente más brutales. Pero aún así, el niño travieso del lado opuesto permaneció tenaz. No importaba cuán feroces fueran sus ataques, el oponente era como un pequeño bote que se balanceaba con el viento y las olas sin volcar. Estallido. La aterradora ola de aire se extendió y Luffy fue arrastrado por la línea blanca que parecía una ola. Cayó al suelo con sangre brotando de su cuerpo, sus ojos se volvieron blancos y temblorosos. Sin embargo, después de un tiempo, Luffy, que se suponía que estaba inconsciente, recuperó la conciencia. Subió con dificultad, pero aún podía aguantar. Su espíritu de nunca darse por vencido le impidió retroceder. Aunque sabía que el hombre que tenía frente a él era muy fuerte y no podía derrotarlo, simplemente no quería retirarse. Porque al retirarte, lo que pierdes no es solo la batalla, sino también la consecución de tus propios sueños y los de tus socios. Muy bueno. Al ver esto, Doflamingo rió siniestramente con ira. Con los brazos extendidos y los dedos enganchados, la habilidad de la fruta cuerda cuerda se activó nuevamente. Densos hilos de seda se levantaron nuevamente, presionando a Luffy como una ola furiosa. Auge. La ola blanca golpeó el pecho de Luffy con precisión, destrozando todo con tanta fuerza que la pequeña figura hizo una mueca. Te dije que te iba a noquear. Luffy, que estaba bajo el ataque de una ola, de repente rugió hacia el cielo, y mientras hablaba, un impulso aterrador estalló desde su cuerpo, como una antigua bestia despertando. ¿Qué? Al observar el aura dominante y envolvente, Doflamingo volvió a sentirse inquieto. La aterradora presión se extendió instantáneamente por todo el lugar, incluso Zoro y el otro hombre que estaban peleando cerca se vieron afectados. Bajo este impulso aterrador, no pudieron evitar que les saliera un sudor frío. Estallido. Las olas que se alzaban fueron aplastadas instantáneamente por el puño agrandado, y se esparció un humo espeso y polvo. Dong, en medio del espeso clamor, se oyó un sonido potente, como el latido de un corazón. Junto con el sonido, el polvo se disipó y una nueva forma de Luffy apareció frente a todos, rodeado de una niebla blanca similar a una cinta, y su robusto cuerpo negro tenía patrones extraños como una fruta del diablo. ¿Qué es eso? Doflamingo no pudo evitar reírse ante la extraña postura de la criatura rebotando hacia arriba y hacia abajo. Te voy a dar una paliza. Una persona persistente nunca dice palabras innecesarias. Cuando las palabras cayeron, Luffy, que estaba rebotando en el suelo, desapareció instantáneamente. ¿Qué? Doflamingo, que no podía sentir al oponente a través de su haki de observación, quedó completamente sorprendido. Antes de que pudiera reaccionar, sintió una ráfaga de viento violento que venía de su costado. Cuando se dio la vuelta, vio un enorme puño negro volando hacia él. Estallido. Soplo. Bajo el fuerte impacto, Doflamingo solo sintió como si su cabeza fuera golpeada por algo, y el dolor explosivo le hizo escupir sangre. Auge. Doflamingo fue alcanzado y se estrelló contra una colina como si fuera una bala de cañón. El impacto causado por la colisión levantó instantáneamente el suelo circundante y la hierba voladora fue destrozada instantáneamente por la onda de choque. Te dije que te daría una paliza y puedo hacerlo. En el aire, Luffy, todavía en su nueva forma, seguía subiendo y bajando, mirando las polvorientas colinas de abajo, y hablaba con seriedad. No importa cuán poderoso sea el oponente, no se rendirá, incluso cuando se enfrente a su abuelo, que es tan fuerte como un monstruo. Ejemi yuyuyuyuyuy. De repente, la risa única de Doflamingo se escuchó entre el espeso polvo. Mientras la brisa del mar soplaba, el polvo se disipó, Doflamingo se arrodilló en el suelo, escupió algunos bocados de sangre y comenzó a reír de forma extraña. La ira en su corazón y la sangre caliente en su cuerpo se precipitaron hacia su cuerpo como agua hirviendo, y su ira y espíritu de lucha ardieron instantáneamente. Chico del sombrero de paja, te voy a matar. Doflamingo, que nunca antes había sufrido semejante humillación, se puso completamente furioso.
Incluso si la otra parte es de estatus noble, no puede calmar la ira de uno. Sus 10 dedos se hundieron profundamente en el suelo y, con un fuerte golpe, rebotó hacia arriba. En un instante, el color dominante armado se activó, y unas líneas blancas nítidas se elevaron desde el suelo, y hubo oscuridad en la afilada cresta de la ola. Este es un ataque que nunca ha utilizado desde que su fruta despertó. Goma, ametralladora. Ante el abrumador ataque, Luffy no retrocedió en absoluto. Estiró los brazos de nuevo y rápidamente rebotó y salió disparado. Las sombras del puño se lanzaron hacia las olas blancas como gotas de lluvia. Los puños de color negro intenso y las crestas de las olas de color negro intenso chocaban una y otra vez, produciendo ruidos que hacían temblar la tierra. Bang, 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 y en los espacios de la colisión se generaron poderosas ondas de aire de impacto, una ola tras otra formando un feroz huracán que arrasó. La batalla entre Zoro y el otro hombre se vio obligada a detenerse. Los dos se enfrentaron a la tormenta y miraron el centro de la batalla con una sorpresa en sus ojos que no se podía ocultar. Las consecuencias de la batalla han superado la comprensión de todos. Tal vez solo una batalla entre los 4 emperadores podría ser así. Mientras todos estaban llenos de dudas, se escuchó un choque más violento. Auge. Luffy en el aire fue empujado hacia el cielo por la poderosa explosión de energía, mientras que Doflamingo abajo fue empujado al suelo nuevamente. Después de un breve choque, ambos bandos quedaron igualados. Esto es realmente inesperado, pero está lejos de ser suficiente. Doflamingo cayó al suelo y abrió los brazos. Cuando abrió los brazos, la tierra, los edificios y todos los demás objetos circundantes se volvieron blancos. En un instante, el mundo de cientos de metros a su alrededor se convirtió en un mundo filigrana. De pie sobre el hilo de seda en forma de ola, el rostro de Zoro cambió drásticamente y salió corriendo de las olas blancas sin dudarlo. En el aire, Luffy vio esto e incluso su mente obstinada no pudo evitar sorprenderse. Inmediatamente sintió que su condición no podría mantenerse por mucho más tiempo, por lo que dejó de dudar y retrajo los brazos y tembló. Cuando el puño tembló, se encogió hasta adquirir la forma de una hélice de avión y en el costado aparecieron 2 objetos de la misma piedra. Había 3 brazos como propulsores a cada lado, y se escuchó un sonido de compresión límite, que era el sonido del aire siendo expulsado. ¿Qué postura tan ridícula tienes? Vete al infierno. Doflamingo en el suelo vio la extraña forma de Luffy en el aire, abrió la boca para burlarse y luego enganchó sus dedos. Entonces las olas blancas se elevaron bajo sus pies y los densos hilos de seda formaron 2 enormes palmas. A la luz del sol, la enorme palma reflejaba una luz brillante, y cuando la gente la veía, no tenían ninguna duda de lo nítida que era. Boom, 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 y en el momento en que la enorme palma se levantó, se escucharon fuertes ruidos de los propulsores a ambos lados de Luffy en el aire. Con un fuerte estallido, salieron disparados puños de un negro intenso. El puño era rápido y feroz y destelló con un rayo de color negro violáceo. Rompió la barrera del sonido en un instante, provocando un estruendo sónico ensordecedor. En sus brazos extendidos se aprecian círculos de ondulaciones visibles a simple vista, que son las ondulaciones provocadas por el soplo del aire. Si un hombre fuerte del nivel de los 4 emperadores estuviera presente, definitivamente reconocería que el puño de Luffy en este momento era el prototipo del color dominante que lo cubría. Este chico lleva 2 años entrenando con Garp. ¿Por qué diablos ha pasado? Maldito bicho. Al ver ese aterrador ataque, incluso Doflamingo, que normalmente era valiente, no pudo evitar sorprenderse. Pero fue solo una sorpresa. La cresta de la ola, envuelta en un color armado dominante, se levantó del suelo tan afilada como un cuchillo y se precipitó hacia el puño de manera abrumadora. Auge. El suelo se deformó y la hierba revoloteó. Bam, boom, boom. En un abrir y cerrar de ojos, los 2 ataques chocaron, se extendió una energía violenta y la onda de choque dominante volcó el suelo con una fuerza devastadora y arrasó un huracán feroz. Por todos lados, ya fuera Zoro, los miembros de la familia Don Quijote o los piratas del corazón que llegaron más tarde. Bajo este violento impacto huracanado y energético, todos retrocedieron repetidamente mientras se protegían del fuerte viento con sus manos. Parece haber superado mis expectativas. En medio del fuerte viento, un hombre ciego vestido de púrpura caminaba lentamente hacia ellos. Fue Fujitora quien se había separado de Luffy y los demás en el bar antes. Según el plan original, él iba a irse de aquí. Pero siempre sintió que era una lástima que el niño del sombrero de paja muriera aquí, y quería ver su futuro.
Entonces se dio la vuelta y regresó, pero ahora parece que sus preocupaciones son innecesarias. Auge. Estallido. Justo cuando todos estaban sorprendidos, un fuerte ruido volvió a sonar. Resultó que el puño de Luffy brillando con luz eléctrica atravesó las olas blancas y golpeó a Doflamingo ferozmente. La poderosa energía destrozó instantáneamente su icónico abrigo de piel rosa. Incluso las gafas marrones se rompieron y los lentes rotos cortaron la esquina del ojo, dejando una línea roja. Al momento siguiente, sangre roja brillante fluyó desde la línea roja y corrió por la mejilla. La sangre en su rostro y sus ropas andrajosas no lo hacían parecer un gamberro, sino más bien un refugiado en apuros. Yaciendo en el pozo agrietado, Doflamingo no se desmayó. Fue solo que sus huesos y su carne se sacudieron tan fuerte que sintió que se estaban desmoronando. Soportó el dolor y volvió a gatear. Su rostro lucía tan horrible como el de un demonio. No importa quién seas hoy, te mataré. Con un rugido, arrastró su cuerpo gravemente herido y disparó balas negras de sus 10 dedos locamente hacia Luffy que estaba cayendo en el aire. En ese momento, la condición de Luffy había llegado a su límite, y de repente voló por todo el cielo como un globo desinflado. Esquivó todos los ataques erráticamente, y miró a Doflamingo hacia abajo con miedo persistente y dijo inconscientemente: «Fue tan peligroso que casi me disparan». A medida que el cuerpo se encogía y perdía gradualmente su empuje, la persona cayó desde el aire. Aunque esa forma le dio un gran poder de combate, los efectos secundarios después de la forma también hicieron que perdiera temporalmente su poder de combate. Al ver esto, Zoro, que estaba lejos, pareció darse cuenta también. Golpeó el suelo con los pies y corrió hacia el lugar del accidente en un instante. Sin embargo, no fue el único que vio esta situación. Doflamingo, que estaba más cerca de él, también pareció haber notado algo y una horrible sonrisa apareció en su feroz rostro. «Chico sombrero de paja, ahora que no tienes esa habilidad, me pregunto si podrás sobrevivir». Mientras hablaba, enganchó sus 10 dedos y el hilo de seda transparente se estiró en el aire. Al momento siguiente, una luz fría brilló y cortó hacia Luffy que caía. Luffy, al ver esto, Zoro, que corría salvajemente, se llenó de miedo, pero a su velocidad, ya era demasiado tarde. Incluso Fujitora, que estaba lejos, sintió la situación y no pudo mantener la calma. Agarró la empuñadura de la espada y quiso ayudar a la otra parte. Sin embargo, en ese momento, pareció presentir algo y una sonrisa apareció en la comisura de su boca mientras murmuraba para sí mismo: «¡Qué chico tan interesante!». Mientras hablaba, la mano que sujetaba firmemente el mango del cuchillo se aflojó lentamente, como si hubiera renunciado al rescate. Justo cuando todos estaban extremadamente nerviosos y vieron que el hilo estaba a punto de cortar a Luffy en pedazos, un boom sónico sonó en el aire, seguido de una sombra negra arrastrando una larga llama por el cielo, agarrando instantáneamente a Luffy que caía y volando. Doflamingo. La figura negra arrojó a Luffy hacia Zoro, luego se volvió hacia el cielo, mirando fríamente a Doflamingo y dijo con tristeza: «¿Quieres matarlo?». Heraldo, Jin. Al ver al Jin con forma de pterosaurio en el cielo, el rostro feroz de Doflamingo mostró un rastro de sorpresa. Entonces recordó su comportamiento impulsivo y un sudor frío le corrió por la espalda. No sabía qué tan útil sería el chico del sombrero de paja para King Ghidorah, pero si realmente enojaba a ese tipo, tal vez ni siquiera podría rellenar sus dientes con Dressrosa. Solo cumplía con mis responsabilidades. ¿Quién hubiera pensado que sería tan difícil tratar con ese chico? Doflamingo se sacudió el polvo y argumentó. Aunque había tenido la intención de matar a la otra persona en ese momento, solo podía pensarlo en su corazón, pero no se atrevió a mostrarlo en absoluto. No considero este tipo de pelea como un arresto, y. Jin miró a Luffy en los brazos de Zoro no muy lejos y dijo: «Y ya está herido». «Kei, soy yo quien está herido, ¿de acuerdo?». Después de escuchar lo que dijo Jin, Doflamingo quiso refutar, pero sabía que su fuerza era muy inferior a la del chico frente a él. Por lo tanto, no pudo hacer más que tragarse nuevamente su ira y dijo con un poco de insatisfacción: «¿Sí? Lo siento mucho, creo que fui demasiado duro». Estaban claramente igualados, pero Doflamingo estaba muy molesto por haber dicho palabras tan poco sinceras. Como Jin ya estaba aquí, no había necesidad de que se quedara más tiempo. Se dio la vuelta y convocó a sus subordinados para que caminaran hacia el palacio. «Mi señor os ha ordenado que reunáis todas vuestras fuerzas de combate en las ruinas de Onigashima». Al ver a Doflamingo irse, Jin dio una orden, luego lo ignoró y cayó frente a Zoro.
Sus ojos miraron a Fujitora y a los miembros de los Piratas del Corazón intencional o involuntariamente, y luego miraron a Zoro y Luffy. Originalmente, la orden era capturarte y traerte de vuelta al Gran Reino, pero el señor dijo que ya no era necesario. Esto es para ti. Si no quieres terminar tu viaje, síguelo. Mientras hablaba, Jin le arrojó a Zoro una brújula con la ruta del Nuevo Mundo ya marcada. Luego extendió sus alas y voló alto hacia el cielo, diciendo: no intentes otras rutas, porque ya no funcionan. Pero puedes intentarlo si quieres. Después de terminar de hablar, el hombre se acercó a Fujitora y le dijo: mi señor, siempre es bienvenido, pero me temo que no tiene tiempo. No pasará mucho tiempo antes de que Kizaru convoque a todas las fuerzas navales. Cuando salieron las palabras, el pterosaurio gigante que arrastraba llamas desapareció de la vista de todos. Zoro miró al inconsciente Luffy en sus brazos, luego miró la brújula. Sería mejor esperar hasta que Luffy se despierte antes de tomar una decisión. Con esto en mente, cargó a Luffy en su espalda y se dirigió hacia el puerto. Lu, como miembro del clan D, en realidad solo tenía una comprensión vaga del significado de D. Después de este cambio impactante, quiso investigar el significado de D. Por lo tanto, decidió seguir a los piratas del sombrero de paja. Sintió que mientras los siguiera, lo entendería todo. Sus ojos blancos miraban el cielo azul, pero su visión era oscura sin ninguna luz. Como si cayera en la oscuridad de un abismo, Fujitora sintió un rayo de luz, pero no sabía de dónde venía la luz. Las palabras de la partida de Jin daban vueltas en su mente, y antes de que pudiera fruncir el ceño, el Denden Mushi en sus brazos sonó. Respondió a la llamada inconscientemente y escuchó una noticia impactante. Todas las armadas, cuartel general de la Armada del Nuevo Mundo, reunios. El destino es algo difícil de explicar. Después de la experiencia final de Dressrosa, los Piratas del Corazón formaron una alianza con los Piratas del Sombrero de Paja. La alianza entre los dos grupos piratas que cumplieron sus promesas significó que vivirían y morirían juntos en el futuro. Los Piratas del Sombrero de Paja no reaccionaron mucho a este resultado, y los Piratas del Corazón siempre han seguido el ejemplo de Roma y no tendrían ninguna queja. Después de 2 banquetes, ambas partes se habían hecho amigas cercanas. Después de que Luffy despertó, Zoro le entregó la brújula y le dijo las palabras que King dejó antes de irse. Con la personalidad de Luffy, ciertamente no seguirá las órdenes de otras personas. Justo cuando estaba a punto de tirar la brújula, Robin, que rara vez se había opuesto, habló para detenerlo. Luffy, no puedo permitir que seas voluntarioso esta vez. Aunque aún no hemos analizado por qué lo hicieron, no es difícil deducir a partir de esto que otras vías fluviales tienen problemas. En cuanto a cuál es el problema, en ese momento, los ojos de Robin mostraron una capa de miedo, y luego continuó. Debería ser una guerra. Si mi suposición es correcta, me temo que los combates ya han comenzado en otras rutas. Y ya sea el reino, el gobierno mundial o la armada, ese tipo de guerra no es algo en lo que un grupo pirata como nosotros pueda participar. Este tipo de guerra ya no es algo que pueda determinarse por el poder de combate individual. Si sigues actuando imprudentemente, todo el grupo pirata podría ser arrastrado al abismo por ti, no exagero. Entre todos los piratas del sombrero de paja, la inteligencia de Robin es definitivamente una de las mejores. Y la forma de su análisis también es bastante parecida. Debido a que la ruta después de Dressrosa es la línea de suministro logístico de Ghidorah, hay una fuerte fuerza protectora a su alrededor. Pero, de nuevo, incluso si los piratas del sombrero de paja se desvían de su curso, probablemente no podrán romper el bloqueo. Sin embargo, no se imaginaron que todo esto había sido organizado por Musen, el antepasado de la familia Monkey, y que tenía poco que ver con Ghidorah. Recientemente, King Ghidorah, que había estado ocupado corriendo, se encontró con un grupo de pequeños fantasmas interesantes. Bandera Roja X-Drake, Pirata Kid, Gangster Veje, quizás debido a su aparición en la guerra de Marineford, este grupo de supernovas mundialmente famosas en la obra original no volvió a atraer la atención del público. Sin embargo, lo que le interesaba era la otra persona a la que los 3 hombres estaban asediando, los antiguos 7 señores de la guerra del cocodrilo marino, y su subordinado Gazbonis. Auge. Maldita sea, ¿va a llover? Como usuario de la fruta arena y extremadamente sensible al agua, el rostro de Crocodile se volvió sombrío en el momento en que las nubes oscuras se juntaron en el cielo. Jejeje, parece que Dios nos está ayudando. Eres un fracasado. Kid, con el pelo rojo, levantó su enorme brazo armado y lo estrelló contra Crocodile con decisión.
Frente al aterrador brazo hecho de hierro que absorbía la fuerza magnética, Crocodile no entró en pánico en absoluto, y la cicatriz en su rostro era ligeramente espantosa. Pequeño diablillo, no seas tan arrogante delante de mí. Pase lo que pase, ¿cómo podría él, que había luchado contra Barba Blanca en el pasado, ser intimidado por un grupo de nuevos piratas? Se levantó un fuerte viento y la arena amarilla se arremolinó como la ira en su corazón, formando instantáneamente una enorme cuchilla de arena, que aplastó el brazo de metal con un fuerte estruendo. Aunque tiene mala reputación, su fuerza es indudablemente inequívoca. Cuando el brazo de metal del oponente se desintegró, Crocodile se convirtió en una franja de arena amarilla y flotó hacia el lado de Kid con el viento, y el gancho de cola de escorpión dorado se enganchó hacia el abdomen del oponente. Clic, clic y en ese momento, un rayo dorado cayó y golpeó por casualidad el anzuelo dorado de Cocodrilo. Una sensación de hormigueo surgió en su corazón, haciendo que todo su cuerpo se detuviera, sus ojos se llenaron de asombro. Kid también tenía la misma expresión. Como usuario de la fruta del magnetismo, ciertamente entendía las propiedades de la electricidad. Pero, incluso si fuera un imán, me sería imposible atraer un rayo desde tan larga distancia. Chisporroteo, chisporroteo, chisporroteo y sin embargo, justo cuando estaba aturdido, densas serpientes eléctricas comenzaron a moverse en las nubes oscuras del cielo. Como supernovas, han visto varias islas naturalmente anómalas y supertormentas en el Nuevo Mundo. Pero ¿cómo pudieron aparecer esas cosas en esta isla? A diferencia de todos los demás, Crocodile, que acababa de recuperarse de su parálisis, miró las nubes oscuras con serpientes eléctricas moviéndose a su alrededor, como si recordara algo terrible. La mirada arrogante en sus ojos cambió de repente y gritó a Bonis, que no estaba lejos. «Bonis, corre». Mientras hablaba, no dudó en absoluto y se preparó para abandonar la isla lo más rápido posible. Sin embargo, como si el cielo no marchase según su voluntad, de repente cayeron varios rayos. El rayo dorado, que no era espeso sino más bien delgado, golpeó frente a la ruta de escape de las dos personas. Al principio, Crocodile tuvo una mala suposición, pero después de ver estos truenos, sus pensamientos se confirmaron inmediatamente. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que ya no podía huir, por lo que se detuvo y caminó hacia el lado de Bonis para agarrar a este tipo erguido. «No puedo irme», dijo Cocodrilo con una expresión seria. Entre las supernovas, Kid era el tipo más temerario. Al ver esto, sintió que incluso Dios lo estaba ayudando. Él estaba encantado y balanceó sus piernas y se abalanzó hacia Cocodrilo. «Mientras mate a este tipo, tanto mi patrimonio neto como mi fama se dispararán». Esta también fue la razón principal por la que los tres atacaron a Crocodile. Sin embargo, lo que le sorprendió fue que la otra parte había visto claramente su intención e incluso sus acciones, pero simplemente se quedó allí sin intención de contraatacar. ¿Estaba asustado por los truenos y relámpagos? Justo cuando este pensamiento surgió en su mente, sintió una enorme presión que venía desde arriba de su cabeza. Antes de poder reaccionar, sintió que todo su cuerpo se entumecía y le zumbaban los oídos. «Golpéalo, golpéalo». Becky y Drake, que estaban a lo lejos y no tenían tiempo de actuar, abrieron mucho los ojos. Jejeje, qué mocoso más ignorante. Cocodrilo no se sorprendió en absoluto cuando vio esto, sino que se burló y rió. El cambio repentino provocó diferentes reacciones entre la gente. Justo después de que Kid cayera de rodillas tras ser alcanzado por un rayo, Becky y Drake parecieron darse cuenta de algo y subconscientemente miraron hacia las nubes oscuras que rodaban lentamente sobre sus cabezas. Los dos hombres no quedaron decepcionados y no tuvieron que esperar mucho. Vieron que las nubes ondulantes se retiraban lentamente hacia ambos lados, y una figura dorada apareció en las grietas ondulantes. «Dragón, dragón, dragón», cuando vieron la horrible cabeza, exclamaron horrorizados al mismo tiempo. Al momento siguiente, vio que había tres cabezas y pareció haber pensado en algo. Su cuerpo tembló involuntariamente y al instante aparecieron gotas de sudor en su rostro. Ghidorah. Por más que ambos se estrujaron el cerebro, no podían imaginar que la aterradora criatura que rara vez aparecería frente a todos. Mientras las nubes oscuras se acercaban, la enorme figura cayó del cielo. El feroz huracán hizo que el rostro de todos se sintiera dolorido, como si hubiera sido arañado por un cuchillo. Kid, que quedó paralizado por un rayo, tenía una luz roja en los ojos después de ver las tres figuras, el cuerpo majestuoso y poderoso dejó a todos sin palabras al instante. «No sé por qué una persona como tú aparecería aquí». Cocodrilo, sosteniendo un cigarro en su boca, miró a Ghidorah con una expresión seria y preguntó con voz profunda.
Jeje, solo pasaba por aquí. Pero no esperaba ver una escena tan interesante. Un ex Shichibukai está en tal lío, ha caído hasta el punto de ser intimidado por un recién llegado. Ghidorah miró a Crocodile con sus enormes ojos dorados, y una sonrisa feroz apareció en sus labios mientras decía: me falta gente aquí, ¿por qué no vienes a mi casa? Debería ser un honor ser invitado por King Ghidorah. Pero Crocodile podía deducir por la sonrisa de la otra persona que si decía que no, probablemente se convertiría en un cadáver en el siguiente segundo. Estaba al tanto de las acciones recientes de la otra parte. Aunque era ambicioso, nunca había pensado en involucrarse en ese tipo de guerra nacional. ¿Puedo negarme? Después de dudar por un momento, Crocodile preguntó tentativamente. ¿Qué opinas? Ghidorah todavía tenía esa sonrisa diabólica en su rostro. Estoy dentro. Cocodrilo respondió muy directamente, sin ninguna intención de demorarse. La sonrisa de Ghidorah se ensanchó al escuchar esto, e inmediatamente se giró para mirar a los otros tres recién llegados y dijo lentamente: para ser honesto, considerando tu fuerza, realmente no tengo una buena opinión de ti. Pero ya que nos conocimos, te daré una oportunidad. Dime tu elección. La actitud condescendiente y las palabras autoritarias son muy molestas, pero la otra parte tiene las calificaciones para hablar así. Ki quedó paralizado por la electricidad, pero la emoción seguía brillando en sus ojos. Betty, que estaba bien vestido y tenía una barba incipiente en la cara, sostenía un cigarrillo con una mirada pensativa en sus ojos. Drake, entre los tres, miró a ambos y dio un paso atrás, como si hubiera tomado una decisión. Ghidorah, que vio la actuación de las tres personas, se burló en su corazón. Parecía que, a excepción de Drake, los otros dos querían causar problemas. A él no le importaban sus actitudes, sino que miraba a Drake con aprobación. Aunque la otra parte sea una marina, ¿qué importancia tiene? Si quisiera ahora, toda la marina sería suya. Si quieres hacernos rendir, entonces necesitas ver si tienes la fuerza para hacerlo. Soy una persona que representa una fuerza. ¿Qué puedes hacerme? En ese momento, Kid y Becky intercambiaron miradas y hablaron al mismo tiempo, e hicieron gestos de ataque juntos. Kid absorbió nuevamente las armas dispersas y las reunió en dos enormes brazos de armas, que emitían una débil energía electromagnética. Y Becky abrió innumerables puertas en su cuerpo y las apuntó hacia Ghidorah. Al momento siguiente, los dos no se contuvieron en absoluto y comenzaron sus ataques locos y su camino suicida. Bang, bang, bang y desde la pequeña puerta del cuerpo de Becky se dispararon innumerables proyectiles. Cuando volaron a cierta distancia, esas conchas, tan pequeñas como gominolas, se agrandaron instantáneamente. Pero a los ojos de King Ghidorah, él sigue siendo una gominola. Al mismo tiempo, la mano metálica magnética de Kid se cerró en un puño y golpeó hacia su cuello. Es muy triste que la gente no pueda ver la realidad con claridad. Ante el horroroso y violento ataque, Ghidorah pareció no ver nada, e incluso sus ojos dorados no mostraron ninguna emoción. El lado derecho de la cabeza se movió repentinamente y chocó con el puño de metal. En cuanto a los innumerables proyectiles de artillería que volaban hacia ellos, era demasiado perezoso para siquiera mirarlos y simplemente los ignoró. Boom, boom, boom y... violentas explosiones se escucharon una tras otra, las ondas de choque cubrieron todo el espacio una tras otra y el polvo se alzó, auge. Entonces, el lado derecho de la cabeza chocó con el puño de metal, y la poderosa fuerza del impacto derrotó instantáneamente al puño de metal. El enorme puño de metal ni siquiera tuvo tiempo de bloquearlo y se convirtió en fragmentos de armas por todo el cielo. Sin embargo, la cabeza derecha no se detuvo y de repente escupió un rayo dorado hacia Kid que estaba abajo. La violenta corriente eléctrica volcó instantáneamente el suelo. Kid esquivó el rayo con una mirada de miedo en su rostro. Esto, no está para nada al mismo nivel. Sin embargo, antes de que su miedo pudiera disiparse, vio el rayo dorado arando el suelo y barriendo hacia él. Kid estaba tan asustado que corrió tan rápido como pudo y gritó: admito la derrota y estoy dispuesto a someterme a ti. Demasiado tarde. La majestad de Ghidorah no puede ser desafiada, y él no tiene piedad del pequeño niño que se atreve a ponerlo a prueba. Los violentos rayos atravesaron el área rápidamente, sumergiendo directamente al oponente en una enorme tormenta de polvo. Betty, que estaba escondida a lo lejos y lanzando el ataque raspador, vio esto y no pudo evitar comenzar a sudar frío. Ella lamentó profundamente su conducta suicida. De repente, al ver la enorme cabeza que lo miraba, cerró la pequeña puerta sobre su cuerpo y dijo: estoy dispuesto a servirte, por favor muestra misericordia.
Frente a un oponente tan aterrador, no se sentiría avergonzado ni siquiera si fingiera ser su nieto. Sobrevivir es más importante que cualquier otra cosa. Dios, como si escuchara sus oraciones, no respondió al ataque de Kid. Jaja. Un hombre que conoce la situación actual es un héroe. Ghidorah sonrió y volvió a hablar. Deberías estar agradecido de que tu habilidad te haya salvado la vida. La fuerza de la Gangster Becky no es la más fuerte entre este grupo de supernovas. Pero su habilidad es exactamente lo que más necesita en este momento. En lugar de reciclar la fruta y entrenar a otra persona con habilidades especiales, es más económico tener una ya preparada. Y en cuanto a la traición, si la otra parte no es tonta no realizará semejante acto suicida. Mientras los dos hablaban, el enorme polvo se disipó. La superficie quedó expuesta con agujeros por todos lados, y las pupilas de repente se encogieron cuando lo vieron. Una supernova con un valor de más de 100 millones de yuanes desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Este tipo de poder aterrador realmente hace imposible que la gente tenga el más mínimo pensamiento de resistencia. Ustedes dos vayan a buscar a Sabo. Estoy seguro de que pueden encontrarlo sin que yo se los diga. Ghidorah le dijo a Drake y Veje, luego miró a Crocodile. En cuanto a ustedes, él sonrió con picardía y dijo. Ve a Alabasta y dile a Iván que yo te pedí que fueras. Al escuchar el nombre Alabasta, Crocodile no pudo evitar fruncir el ceño, e incluso pensó en algunos malos eventos del pasado, y sintió algo de resistencia en su corazón. Jaja, el Plutón que se quedó en esa tierra podría estar relacionado con tu habilidad. ¿No te interesa? Al ver la apariencia de la otra persona, King Ghidorah lentamente mencionó un tema que le interesaba a la otra persona. Tal como lo pensaba, incluso Crocodile, que ya lo había dejado todo, de repente tuvo un brillo en sus ojos cuando escuchó la palabra Plutón. Aunque he renunciado a mi deseo por Plutón, todavía estoy emocionado por tener la oportunidad de contactarlo nuevamente. Pensando en esto, Cocodrilo asintió y preguntó. ¿Cuándo me voy? Vaya. Ghidorah estaba a punto de responder cuando de repente gritó de sorpresa, se quedó mirando el mar a lo lejos durante un largo rato y dijo. Puedes irte ahora, de lo contrario será difícil irte más tarde. Se giró para mirar a Becky y Drake. Ustedes también, abandonen la isla inmediatamente. Después de escuchar esto, varias personas quedaron algo desconcertadas y subconscientemente miraron en la dirección en la que la otra parte acababa de mirar. En el mar lejano, un punto negro discreto apareció a la vista de todos. Al ver el punto negro, varias personas quedaron un poco confundidas, pero se fueron sin dudarlo. En la enorme, desolada y rocosa isla, Ghidorah era el único que quedaba. No, solo una bestia. El enorme cuerpo parece una gran escultura de piedra dorada. 3 cabezas feroces, ojos dorados mirando a la distancia. Esa sensación en la oscuridad no podía estar equivocada. No esperaba encontrar aquí al heredero de aquella fruta. A juzgar por su memoria, podría ser la otra persona, pero todo tendrá que esperar a que él lo verifique personalmente. La brisa del mar soplaba suavemente, las nubes oscuras en el cielo se juntaban gradualmente como tinta, el viento se levantaba y las nubes se elevaban y las olas en el mar se arremolinaban. La mancha negra se acerca y se hace más grande, era un buque de guerra azul, mucho más grande y hermoso que otros buques de guerra de nivel oficial. Sin embargo, lo que estaba impreso en las velas no era el emblema de la marina, sino el emblema único del gobierno mundial. En medio del viento y las nubes crecientes, los buques de guerra del gobierno mundial se acercaban lentamente. En la cubierta había un grupo de oficiales vestidos con capas de justicia, liderados por un anciano corpulento. Músculos rojos, cabello corto y blanco como una montaña y un rostro decidido que lo miraba a los ojos. Comandante en jefe del gobierno mundial, Sora Kiborg. Ghidorah reconoció instantáneamente a la otra parte por su apariencia, abrió lentamente su enorme boca y reveló la identidad de la otra parte. Jajajaja, no esperaba que una criatura como tú conociera a un don nadie como yo. Al escuchar a la otra parte revelar su identidad, Kong Wukong sonrió y se rió. Con una risa cordial, Gang Wukong saltó de repente a la isla desierta, mirando a la enorme criatura frente a él y dijo. Nunca pensé que me encontraría contigo durante una salida rutinaria. No me esperaba eso. Ghidorah miró a la otra persona con una sonrisa feliz. Me preguntaba cuándo podría recuperar la fruta, pero no esperaba que aparecieras frente a mí. El gobierno mundial es tan valiente que realmente te dio la fruta. Cuando era marine, nunca pensé que el gobierno mundial me daría esta fruta, y solo supe de su origen hace algún tiempo. Es realmente inesperado que el creador de esta fruta seas tú. Kiborg apretó los puños y no pudo evitar suspirar.
Se destacó en la marina y fue recompensado con una fruta del diablo por los superiores. Hasta hace poco, él siempre creyó que esto era un cultivo de sus superiores. Sin embargo, nunca imaginó que después de entrar en contacto con esa persona, descubriría que todo esto ya había sido arreglado hacía mucho tiempo. Y los usuarios de esa fruta a lo largo de las generaciones estuvieron todos en manos de ese grupo de personas, Nuevo Mundo, Valle de los Dioses, en el enorme espacio subterráneo de la isla. Tras su renovación, la enorme tumba subterránea se ha transformado en un enorme palacio subterráneo. En la sala de reuniones del palacio, más de una docena de figuras oscuras cuyos rostros no podían verse estaban sentadas alrededor de una enorme mesa de piedra. Sentado frente al asiento principal en la mesa de conferencias estaba Im. Hay una ruta en el Nuevo Mundo que ha sido bloqueada por ese tipo. Inteligencia dice que el usuario de esa fruta está en esa ruta, pero aún no hay noticias de su despertar. Pero aún así, me temo que ese tipo usará algún medio para promover el despertar de la fruta. Después de todo, hizo algo así hace miles de años. Jin contó lentamente el contenido principal de la reunión. Y el Señor del Cielo Rodan ha resucitado. Si ese tipo se suma a la mezcla, me temo, si pudimos sellarlo una vez hace 800 años, entonces todavía podemos hacerlo 800 años después. Imu, ¿qué has estado haciendo durante los últimos 800 años? ¿Por qué hay tan poca sangre de los dragones celestiales? Aunque resucitemos, sin suficiente sangre, caeremos en un sueño profundo. ¿Es esto lo que estás planeando? Justo cuando Jin terminó de hablar, la primera figura a la izquierda del asiento superior dijo con tristeza. Al oír la voz, varias personas presentes miraron a Jin. No es de extrañar que esa persona hiciera tal suposición. Según la estimación de todos, ese tipo de linaje ni siquiera podría multiplicarse y formar un país. Pero no sería tan raro como lo es hoy. Esta cantidad de sangre no es suficiente para que todos puedan despertarse a tiempo. Después de 800 años de desarrollo, solo se ha duplicado. ¿Quién puede creer esto? Jin no mostró ningún pánico cuando escuchó esto, pero dijo lentamente. No puedes culparme por esto. Ese tipo masacró a todos en Tierra Santa mucho antes de que despertaras. Ya he pagado un precio enorme para preservar estos linajes. De todos modos, está muerto y no hay pruebas, así que todo lo que dice es verdad. Al escuchar lo que dijo, varias personas lo miraron con odio en los ojos. Debido a la deficiencia de sangre, deberíamos intentar no intervenir. En cuanto a la vía fluvial bloqueada, que la bloquee. Tan pronto como tengamos oportunidad, nos encargaremos de ese tipo. Esta vez debo obligarlo a entregar el método de la vida eterna. Podemos intentar capturar al sucesor de la Operación Fruta. Al fin y al cabo, esta también es una forma de alcanzar la inmortalidad. Después de escuchar la propuesta de este hombre, todos los presentes volvieron a guardar silencio. La fruta OPOP de hecho puede otorgarle a las personas la inmortalidad, pero aquí viene la pregunta. Entre las 16 personas presentes, incluso si una persona con la habilidad de la fruta es capturada, ¿quién obtendrá la inmortalidad primero? Esta es una pregunta muy sofisticada. No te dejes engañar por el hecho de que todos parecen ser muy amigables entre sí. De hecho, simplemente no son armoniosos de corazón. Ante tan enormes beneficios, todos creyeron que nunca renunciarían a la vida eterna por iniciativa propia. La reunión de discusión comenzó con la prevención del desarrollo de Ghidorah y gradualmente se extendió al tema de la inmortalidad. Todos hablaban a la vez, lo que hacía que Jim, que estaba sentado junto a ellos, frunciera el ceño con frecuencia. Si no fuera por su propia habilidad para asegurarse de poder suprimir al rey Ghidorah, realmente no querría resucitar a estos viejos, y no quería que volvieran a aparecer nunca más. Por eso parecía estar protegiendo a los dragones celestiales durante 800 años, pero en realidad estaba impidiendo secretamente que se reprodujeran. Y según su estimación, después de este incidente, el número de dragones celestiales se reducirá nuevamente a más de 10 personas o incluso menos. Para entonces, sería extremadamente difícil seguir reproduciéndose. Sin embargo, entre las personas resucitadas, vieron la actuación de Im y lo adivinaron en sus corazones. En privado, también empezó a hacer algunas pequeñas cosas. Es malo, maestro Yimu. En ese momento, Rob Lucy apareció de repente detrás de Im y dijo lentamente. Justo ahora, el ayudante de la nave del comandante en jefe envió un mensaje diciendo que se encontraron con King Ghidorah. ¿Qué? Im, que antes estaba tranquilo, se levantó inmediatamente después de escuchar esto y gritó enojado. ¿No le dije que se retirara cuando se encontrara con King Ghidorah?
¿De verdad crees que mis órdenes son solo viento en oídos sordos? Maldita sea. Con una maldición, miró a todos los presentes, fijó sus ojos en unos cuantos chicos que eran conocidos por su velocidad y dijo: ahora que Kong Wukong conoció a ese tipo, creo que todos saben lo importante que es esa fruta para nosotros sin que yo tenga que decírselo. Chicos, si no quieren seguir durmiendo, vayan y salven a la gente ahora. Por mucho que pague, no puedo dejar que se quede con esa fruta. Auge. Se escuchó un estruendo ensordecedor y la energía surgió, creando un gran agujero en las nubes oscuras sobre la isla. Las nubes oscuras alrededor del agujero se movieron lentamente y se cerraron. Un rayo dorado y áspero cayó violentamente sobre la isla que se encontraba debajo. Entre truenos y relámpagos, dos bestias salvajes que parecían venidas de tiempos antiguos estaban luchando. Ghidorah. El enorme gorila negro cogió una enorme roca, rugió y se la arrojó a las tres bestias doradas. Chisporrotear. La deslumbrante luz dorada salió disparada, destrozando instantáneamente la roca, y continuó disparando hacia el gorila. Ante los terroríficos rayos, el gorila gigante no entró en pánico en absoluto. Se quedó a cuatro patas y de repente ejerció fuerza para saltar alto para evitar los rayos. Cyborg Kong esquivó los rayos, giró la espalda en el aire, hizo una voltereta hacia atrás como un ejercicio de gimnasia flexible y aterrizó frente a King Ghidorah. Para ser honesto, es realmente incómodo ver a un gorila tan grande realizando acciones tan extrañas. Antes de que Ghidorah pudiera sorprenderse, el gorila agarró el cuello de la cabeza que arrojaba rayos, y los rayos se extinguieron instantáneamente. Las leyendas son solo eso. Mientras hablaba, el gorila de pelo y barba blancos abultó los músculos de su brazo y dejó escapar un rugido salvaje como el de una bestia. Con un rugido, levantó del suelo el Ghidorah de cientos de toneladas y lo arrojó 180 grados hacia el otro lado. Auge. Cuando se escuchó la violenta vibración, toda la isla tembló como si hubiera un terremoto. Estallido. En ese momento, unas enormes alas doradas se extendieron como un cuchillo, derribando instantáneamente al gigante gorila de barba blanca y estrellándolo contra la montaña de roca verde en la distancia. Chocar, los picos de las montañas se hicieron añicos, enormes rocas se derrumbaron y, en un abrir y cerrar de ojos, una nube de polvo se levantó y enterró al gorila que estaba debajo. Jeje, ¿a quién estás menospreciando? Tu forma Vajra es muy inferior a la del usuario de primera generación. Ghidorah, que había derribado a Cyborg Kong, sacudió la cabeza y se puso de pie, mirando el ajetreo y el bullicio en la distancia y continuó. Ya que el gobierno mundial se atrevió a liberarte, aceptaré esta fruta con reticencia. Después de todo, le prometí a alguien que le daría una fruta adecuada como reemplazo. El enorme Ghidorah batió sus alas de repente, creando un huracán y voló hacia arriba, para luego estrellarse contra el ruido polvoriento. Maldita sea, es tan poderoso. Justo cuando Ghidorah estaba a punto de caer al polvo, una enorme mano negra y peluda se extendió desde el humo y agarró los pies de Ghidorah. Inmediatamente después, otro puño atravesó el polvo y salió disparado desde abajo. Estallido. Un puñetazo sólido golpeó el vientre de escamas doradas, produciendo un sonido sordo como el sonido de una campana en un templo. Rugido. Sintiendo un fuerte golpe en el abdomen, la cabeza derecha de King Ghidorah rugió, abrió la boca y escupió un rayo dorado, que se precipitó hacia el humo. Auge. Se escuchó una gran explosión y de inmediato hubo un gran impacto. Las ondas de impacto invisibles se propagan instantáneamente como radiación, alejando todo lo que está debajo. En ese momento, el polvo y la grava volaban como balas bajo la ola de aire. La grava que volaba golpeaba las rocas circundantes y creaba inmediatamente pequeños hoyos de distintas profundidades. Rugido. Cuando la ráfaga de viento barrió el polvo, el gorila gigante que estaba debajo dejó escapar un grito. Grandes cantidades de sangre salpicaron como lluvia, una gran zona del pelaje de su pecho se quemó y se emitió un tenue humo verde. Pero Ghidorah estaba decidido a matar a la otra parte, y después de ver esto, no mostró ninguna piedad. Levantó la cabeza hacia ambos lados y con dos sonidos de soplo, mordió a los hombros del otro lado respectivamente. Pequeño diablo, ¿es esto lo que estás gritando? Si eso es todo, entonces dile adiós a este mundo. Con un fuerte golpe, pisó al Cyborg Kong formado en King Kong y lo inmovilizó. La cabeza principal del rey Ghidorah abrió lentamente la boca y ya se estaban gestando rayos dorados. Sin embargo, al momento siguiente, inmediatamente se retractó de su acción y batió sus alas para volar alto. Al mismo tiempo, dos frías palabras llegaron a sus oídos. Lan Jiao. En el momento en que lo esquivó, un enorme corte de 100 metros de largo,
tan grande como una luna menguante, se levantó de repente y levantó su cola hacia el cielo. El agujero de nube que acababa de llenarse se abrió de nuevo en un instante. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y una enorme grieta como un abismo apareció en el cielo. Las nubes se acumularon a ambos lados y, a primera vista, parecía como si el cielo estuviera abierto. Los gorilas no dan miedo, los gorilas gigantes tampoco dan miedo, lo más aterrador es un King Kong que puede usar los 6 estilos de la marina. El cielo se rasgó y la tierra tembló. Kong, cuyo pecho estaba carbonizado, se puso de pie y levantó los puños para golpear frenéticamente la herida en su pecho. Pendejo, quemaste algo de lo que estaba muy orgulloso. Las marcas de quemaduras en su pecho enfurecieron por completo a Kong Gangu, y lo dejó ir por completo. El entrenador de monos incluso te dará un palo. Sin embargo, frente a este el Bone Kong que utilizó la historia de la marina, Ghidorah solo pudo confiar en su cuerpo físico. Afortunadamente, sus capacidades de defensa y recuperación eran aterradoras, y durante un tiempo ninguno de los dos bandos pudo hacerle nada al otro. Pero ambos sabían que esta batalla no podía durar mucho, ya que la resistencia de Kong no era rival para Ghidorah. Mientras lo alarguemos hasta que el primero se agote, después podremos dejarle hacer lo que quiera. Al enterarse de esto, Ghidorah no tenía prisa, pero si lo hacía, la isla bajo los pies de los dos hombres estaría en problemas. Aunque el tamaño de los dos hombres no es demasiado grande para una gran isla desierta, su poder destructivo no puede ignorarse. La energía violenta, como un arado, removió una y otra vez todo el suelo de la isla. La isla rocosa se ha convertido en una suave tierra arenosa. Me temo que después de la lluvia, pronto llegará la primavera a esta isla desierta. Suspiro, después de otra colisión, Gangu Kong no aprovechó la victoria para perseguir, sino que se detuvo y se medio agachó, con las manos en el suelo, mirando hacia el lado opuesto, jadeando. Gangu Kong parecía exhausto, su cabello brillante se volvió gris y parecía un poco desaliñado. Sin embargo, Ghidorah en el lado opuesto, debido a su supercapacidad de recuperación, no mostró ningún signo de fatiga excepto que su cuerpo se veía un poco desaliñado. Al ver esto, no pudo evitar reír. Gran mono, ¿esto ha llegado a tu límite? ¿Límite? Si quieres saber, puedes probar mi puño. Hueso del puño. Los puños, que originalmente eran negros en pelo y piel, se volvieron negros brillantes después de ser cubiertos con una capa de color armado dominante, dando a las personas la sensación de que estaban hechos de hierro. Mientras hablaba, Kong Kong saltó, abrió su enorme boca de gorila con colmillos y rugió. Vete al infierno. Monstruo. Solo eres una persona peluda, pero llamas monos a los demás. ¡Qué ridículo! Ghidorah batió sus alas y voló. Agarró al Cyborg Sora que volaba hacia él con sus pies gigantes y se rió de él. En el aire sobre la enorme isla, dos enormes bestias chocaron entre sí en medio de truenos y relámpagos, boom boom. El sonido sordo del impacto y el sonido del trueno se mezclaron. En un instante, varios truenos dorados cayeron, iluminando el cielo y la isla. La aterradora escena parecía congelada en el tiempo ante los ojos de todos en el distante buque de guerra. Al instante, se formó una magnífica escena de los antiguos reyes monstruos luchando entre sí, y la cubierta del barco que llevaba la bandera del gobierno mundial estaba abarrotada. Todos se quedaron mirando con asombro las dos enormes figuras que saltaron al cielo sobre la enorme isla en la distancia, acompañadas de relámpagos dorados. Auge. Se escuchó un estruendo ensordecedor y todos se taparon los oídos. Al momento siguiente, una energía violenta arrasó, e incluso en el borde más externo, todos fueron arrojados al suelo por las consecuencias. Antes de que pudieran levantarse, olas de más de 10 metros de altura llegaron una tras otra. Todos, presten atención, viene una ola enorme. De repente, el vigía de la torre de observación emitió un rugido como de un gong roto. Cuando los soldados que estaban abajo oyeron el sonido, quedaron atónitos nuevamente y sus mentes se quedaron en blanco por un momento. El ayudante que estaba temporalmente al mando del buque de guerra gritó inmediatamente al ver esto. Gira la proa, prepárate para evadir, prepárate para evadir. El ayudante rugió, despertando a los aturdidos soldados. En un instante, todos corrieron a sus puestos lo más rápido que pudieron para controlar la nave. Después de todo, los soldados en la nave eran tropas de élite bien entrenadas del gobierno mundial. Inmediatamente maniobraron el barco para dar la vuelta y evitar las enormes olas. Afortunadamente, la enorme ola empujada por el impacto era una contraola, que chocó ola tras ola y fue amainando poco a poco. Cuando llegó a la popa del barco, ya se había debilitado desde más de 10 metros de altura a unos pocos metros de altura.
Las olas de varios metros de altura ya no suponen una amenaza para este barco de casi 100 metros de largo. Después de esquivar una ola, el barco giró nuevamente y se dirigió hacia la isla desierta. Comandante en jefe. Cuando el barco giró la proa, los soldados a bordo vieron claramente la situación en la isla y no pudieron evitar exclamar. En sus mentes, el comandante en jefe, que era tan poderoso como una montaña, ahora había sido levantado boca abajo por el monstruo dorado. En el aire, King Ghidorah de repente aflojó sus garras y Kong Kong en forma de King Kong cayó desde una altura de casi 1000 metros como un meteoro. ¡Guau! ¡Boom! Junto con el lúgubre grito del viento rompiendo, se escuchó un rugido ensordecedor y una enorme tormenta de polvo se levantó desde el centro de la isla. Comandante en jefe. Los soldados en el barco rugieron de miedo. Miraron con horror a la gigantesca bestia dorada que colgaba en el aire y, en un instante, los ojos de todos se llenaron de desesperación. Incluso el poderoso comandante fue derrotado por la bestia gigante. ¿Realmente no hay esperanza para este mundo? ¿Ha fracasado realmente el gobierno mundial? ¿Qué es eso? Marina. Justo cuando todos estaban horrorizados, un soldado notó que un barco se acercaba al costado de la isla. Cogió un telescopio y al instante reconoció la marca en la vela. Una agencia bajo el gobierno mundial, la Armada. Jaja, interesante. ¿Estás aquí por él? Ghidorah estiró su cabeza izquierda hacia el polvo. Mientras Cyborg Kong libere automáticamente su forma de King Kong, lo tragaría sin dudarlo. Sin embargo, inesperadamente, mientras esperaba, sucedió algo inesperado. El líder observó los buques de guerra que desembarcaban en la costa, entrecerrando gradualmente los ojos y, de repente, como si sintiera algo, levantó la cabeza y miró al cielo. Auge. Las nubes oscuras y cerradas se abrieron nuevamente y cayó un enorme meteorito con un diámetro de al menos 50 metros. ¿Gravedad? ¿Gravedad? De repente, al pensar en el buque de guerra, se dio cuenta de algo y las comisuras de su boca se agrietaron gradualmente, revelando una sonrisa espeluznante y dijo, ¿una sonrisa? Mientras hablaba consigo mismo, el lado derecho de su cabeza se levantó de repente, y cuando abrió la boca, un rayo gravitacional estalló. ¡Bam, bam, bam! Y el meteorito que caía se hizo añicos instantáneamente, convirtiéndolo en polvo y grava por su rayo dorado que podía destrozarlo todo. ¿Es esta la decisión de Kizaru? El líder, que no había movido la mirada, observó al hombre ciego de púrpura y a otro hombre arrogante que se acercaba desde la distancia. Jajaja, no me malinterpretes, solo estamos de paso camino a una reunión en la sede. Antes de que Fujitora pudiera hablar, Toro Verde a un lado se rió y respondió primero, luego miró al Kong con cicatrices en su forma de diamante después de que el ruido se había disipado y preguntó con curiosidad. ¿Es este el comandante en jefe del gobierno mundial? TSK, este cuerpo es realmente un monstruo aterrador. Ghidorah no sabía mucho sobre Green Bull, o incluso no sabía nada sobre él, pero le dio una sensación familiar. Almirante Green Bull, ¿eh? Se siente extrañamente familiar. Toro Verde se quedó atónito cuando escuchó esto, y luego estalló en carcajadas. Jaja, ¿no te diste cuenta? Mientras hablaba, Toro Verde se rasgó la ropa, revelando una marca de luna llena de color gris plateado en su pecho. ¿Vika? Los ojos de Ghidorah se abrieron de par en par cuando notó la marca, y al instante descubrió de dónde provenía la sensación familiar. Resulta que es nuevamente la influencia de la sangre. Aunque los Beka, él y Jin no son de la misma raza, todos provienen del mismo pueblo natal. Además, cuando estaba realizando experimentos en su ciudad natal, intentó tragarse la sangre de muchas otras razas. Por eso me diagnosticaron una enfermedad genética y tuve que intentar desarrollar otras cosas. En cuanto al origen de la fruta del diablo en la obra original, él no lo sabía, y la fruta del diablo en su mundo fue un producto accidental de su intento de desarrollar genes. Cuando no sabía que este era el mundo de One Piece, parodió y nombró esas frutas genéticas frutas del diablo y combinó las habilidades de la fruta con robots biónicos. Al principio, casi nadie cogía esta fruta excepto él. Y todas las habilidades de la fruta se combinan con máquinas para hacer que la tecnología de la raza sea más avanzada. Solo más tarde, debido a la escasez de recursos en sus lugares de origen y al desplazamiento de su gente, surgieron las guerras porque todos poseían una tecnología aterradora. Cuando estalló la guerra y las máquinas resultaron dañadas, las frutas del diablo volvieron a sus formas originales y comenzaron a circular por todo el mundo. Fue entonces cuando finalmente se dio cuenta de que el mundo por el que viajaba era el mundo de One Piece.
Jajaja, parece que he encontrado a la persona indicada. Tú sabes más que yo. Toro Verde levantó las comisuras de su boca, revelando una sonrisa muy feliz. Si no hubiera quedado varado en una isla desierta y no hubiera comido una fruta del diablo, habría muerto hace mucho tiempo. Estaba muy contento de volver a ver a sus compañeros de aldea. En cuanto al gobierno mundial y la armada, puede desobedecer órdenes en cualquier momento si quiere, y todo lo que hace es por su propia voluntad. A veces, saber más no es necesariamente algo bueno. Ghidorah no quería hablar de los problemas del pasado y se giró para mirar a Fujitora. ¿Quieres salvarlo? Siempre había recordado el meteorito que acababa de caerle encima, y ese pensamiento no era infundado. No lo sé, pero no creo que deba morir aquí. Fujitora también estaba muy confundido después de escuchar esto. Desde que se unió a la marina, todo lo que sentía, oía y oía no era como la luz en su corazón. Especialmente después de conocer al chico del sombrero de paja, este sentimiento se hizo aún más fuerte. En ese momento, ya había perdido el rumbo en la vida. ¿Crees que puedes detenerme? Al escuchar las palabras de la otra parte, Ghidorah no se enojó, sino que preguntó de nuevo. Sin embargo, en el momento en que terminó de hablar, dos voces sonaron nuevamente en el cielo. No puede. Podemos. Cuando la voz cayó, de repente aparecieron dos figuras entre la multitud. Estallido. Cuando una de las figuras chasqueó los dedos, aparecieron enredaderas verdes alrededor de Kibor detrás de Ghidorah. Mientras las enredaderas lo enredaban, Kongan, que estaba en forma de King Kong, gradualmente regresó a su forma humana y fue arrastrado al suelo por las enredaderas. En un abrir y cerrar de ojos, reapareció detrás de los dos hombres. Trepar. En el momento en que vio esta habilidad, Ghidorah reconoció a uno de ellos, y su enorme cabeza de dragón de repente se volvió feroz. Ayunarse. Aunque el rostro de la otra parte estaba cubierto por la capucha de la túnica gris, pero Ghidorah reconoció esa habilidad a primera vista. La capacidad de controlar todas las plantas del mundo. Jaja. No esperaba que me reconocieras a primera vista. Mientras las palabras salían, los dos hombres de túnicas grises se quitaron lentamente las capuchas de sus cabezas. La persona que hablaba tenía el pelo largo y verde como la hierba. Quizás debido a su denso crecimiento de pelo, su cabello era esponjoso como si hubiera sido volado. Al lado derecho del hombre de cabello verde se encontraba un hombre con cabello gris plateado y un tatuaje con una extraña marca de tótem en su rostro. Era un poco similar a Dorag, pero un poco diferente. Al ver a esta persona, los ojos de Ghidorah brillaron con sorpresa. Dulain. Inmediatamente sonrió, revelando una sonrisa feroz, y dijo fríamente. Nunca pensé que el mejor de los 20 reyes enviaría de dos personas a la vez. Parece que todos deberían resucitar. Lo que es aún más inesperado es que actuaran tan rápido. No puedo hacer nada. ¿Quién hizo que este mocoso suicida se enfrentara a ti? En ese momento, el hombre de cabello gris llamado Dulain avanzó lentamente y dio una orden profunda a los soldados detrás de él. Envía a Sora Kiborg a su nave y todos evacúen esta isla. Mientras se pronunciaban las palabras, se desató una tormenta y, en medio del furioso vendaval, palas de viento invisibles a simple vista se dirigieron hacia Ghidorah. ¡Qué idiota que nunca aprende la lección! Al ver esto, Ghidorah ignoró las cuchillas de viento que venían hacia él y dijo fríamente. Cuchilla de viento, yo también puedo hacerlo. Mientras hablaba, extendió sus enormes alas y las agitó violentamente. De repente se formó un violento huracán y los dos huracanes chocaron entre sí en un instante. Los huracanes chocaban entre sí, produciendo un extraño sonido chisporroteante. Las palas de viento chocaron y se fundieron entre sí, separando el aire instantáneamente. Las delgadas líneas negras se retorcieron y enredaron como espejos rotos. Inmediatamente después, se escuchó un fuerte estruendo y la barrera del sonido que habían cortado las dos personas explotó. En el espacio retorcido se generó una energía aún más violenta. No era viento, sino turbulencia provocada por el desgarro del espacio. La poderosa turbulencia espacial absorbió instantáneamente las dos energías que sacudieron la Tierra, y luego el espacio distorsionado volvió a la normalidad. En el centro de la explosión todo desapareció, dejando tras de sí un enorme y profundo pozo de casi 100 metros de radio. Y Fujitora y Toro Verde, que nunca se habían ido, quedaron completamente conmocionados. Especialmente Toro Verde, realmente podía sentir el impacto que le producía la escena ante sus ojos. Al mirar el profundo pozo, me horroricé. ¿Es este el poder del gobierno mundial que nunca he podido comprender?
¿Qué tan fuerte sería Ghidorah si pudiera enfrentarse a esta fuerza, o incluso lidiar con ella con facilidad? ¿Podría ser que esta sea realmente una criatura divina como la registrada por el Mayor Vika? Si fuera posible, realmente querría ver el mundo de hace miles de años, o incluso participar en esa guerra eterna. Ya no somos necesarios aquí. En ese momento, Fujitora desde un lado habló de repente. Sí. Pero realmente quiero ver su pelea. Toro Verde suspiró al oír eso y luego dijo. Pero no te arrastraré a un movimiento tan arriesgado. Dicho esto, se dio la vuelta resueltamente y caminó hacia el buque de guerra. Aunque realmente quería ver esta batalla, sabía que si actuaba tan imprudentemente, sería desastroso tanto para la marina como para su amigo cercano. Ni siquiera puedo explicarme. No quería arrastrar a nadie al abismo, aunque él mismo anhelaba el abismo. Al oír esto, Fujitora miró profundamente el campo de batalla. Aunque no tenía visión, aún podía ver el campo de batalla macroscópico y al aterrador monstruo. Él y Green Bull estuvieron en la misma marina al mismo tiempo, pero otros no sabían que se conocieron ya en el Mar del Norte. Él siempre había tenido muy claras las aspiraciones del corazón de su buen amigo, y precisamente porque las tenía claras, las detuvo. Porque sentía que aún no había llegado el momento. Los 20 reyes, al notar que el almirante se marchaba, no mostraron ningún desagrado en sus rostros. Jaja, ahora que esa persona problemática se ha ido, puedo soltarme y moverme libremente. El que habló fue Klim, el de cabello verde. Mientras hablaba, sacó una pequeña bolsa de su túnica gris. Metió la mano en su bolsillo, sacó un puñado de semillas y las esparció a sus pies, diciendo. Para ser honesto, no me gustan las islas desiertas porque no crece hierba en ellas. Pero no importa, lo preparé yo mismo. Auge. Cuando la otra parte terminó de hablar, toda la isla se sacudió violentamente y el suelo se abultó y rodó ligeramente, como si algo debajo estuviera a punto de despertar. TSK, qué habilidad tan molesta. Al observar la habilidad activada por la otra parte, Ghidorah no pudo evitar recordar la experiencia de usar esta habilidad con sus robots para construir una isla. Originalmente era una buena capacidad de construcción, pero la otra parte la convirtió en un arma letal. Aunque sea molesto, soy el culpable de todo. Justo cuando estaba perdido en sus pensamientos, la hierba verde comenzó a crecer en el terreno ondulado, y la hierba creció a una velocidad asombrosa. En un abrir y cerrar de ojos, la mitad de la isla cubierta de césped verde se volvió exuberante con vegetación y árboles que se elevaban desde el suelo, y pronto se volvió sombría y verde. Ghidorah, que quedó atrapado allí, quedó instantáneamente enredado entre los densos árboles verdes y las enredaderas. Jejeje, y al ver venir esta versión de One Piece World del mundo del árbol, Ghidorah no sintió miedo en absoluto, sino que se burló. De pie en un enorme y denso bosque que era incluso más aterrador que el de Naruto, Ghidorah extendió sus alas. Colapso, 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 las vides y los árboles fueron arrancados uno a uno. Inmediatamente, un par de enormes alas de carne se agitaron repentinamente, y un huracán se levantó del suelo, arrastrando la hierba y la tierra, y arrancando árboles gigantes. Para ser honesto, me recordaste el pasado. Realmente no quiero destruir este lugar así. Ghidorah se liberó de sus ataduras y se levantó del suelo, intentando volar alto hacia el cielo. Mientras estuviera en el cielo, no importaba cuán anormal fuera la habilidad del oponente, no podría hacerle nada. Inesperadamente, justo cuando dejaba el suelo, vio a Klim agachándose y de repente metiendo sus manos en el suelo. ¿Cómo puedo tomarlo a la ligera contra un monstruo como tú? Mientras Klim hablaba, la isla volvió a temblar. Bang, 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 bang. Con 4 fuertes estallidos, Ghidorah, que acababa de volar, fue atrapado por 4 enormes enredaderas que surgieron del suelo. Las enredaderas, como pitones gigantes, trepaban por sus pies. En un instante, quedó enredado entre las 4 enredaderas y sus músculos quedaron apretados por los espacios entre ellas. Auge. El enredado King Ghidorah fue arrastrado nuevamente al suelo por las enormes enredaderas, aplastando un grupo de árboles y salpicando polvo por todo el cielo. Aún no ha terminado, este truco está preparado especialmente para ti. Espero que te guste. Klim vio esto, sin ninguna alegría en su rostro, e inmediatamente dejó escapar otro rugido, y entonces sintió que toda la isla temblaba. A medida que el temblor y la vibración eran violentos, se vieron enormes hojas de plantas elevándose lentamente alrededor del área donde cayó Ghidorah. Las enormes hojas, que medían cientos de metros de largo y parecían las de una planta carnívora, goteaban un líquido pegajoso mientras se erguían. El líquido goteó sobre otras plantas, produciendo un sonido de silbido mientras se derretía.
Es un líquido ácido altamente corrosivo. A medida que pasaba el tiempo, las 4 enormes hojas se cerraron lentamente con Ghidorah como centro. Si realmente estuviera envuelto por esa cosa, incluso él probablemente perdería una capa de piel, mirando las 4 grandes hojas que poco a poco me van envolviendo. No había miedo en los ojos de Godzilla, ni siquiera una pizca de miedo innecesario, solo frialdad. Después de dormir durante casi 1000 años, sus cerebros deben haber resultado dañados, ¿verdad? ¿Quieres atraparme con esta cosa? Realmente me habéis subestimado, panda de Langlan. Chisporrotear, en el momento en que terminó de hablar, una energía electromagnética dorada emergió repentinamente de su enorme cuerpo dorado y deformado. En el momento en que surgió la corriente bioeléctrica dorada, se conectó inmediatamente con las nubes oscuras en el cielo. En el pasado, ya sea liberando rayos o absorbiéndolos, extendía sus alas, y era solo un maldito hábito. Mientras tenga bioelectromagnetismo en su cuerpo, podrá atraer activamente rayos hacia su cuerpo. Él creía que no importaba qué tipo de planta fuera, no podría soportar los estragos de los truenos y los relámpagos. Jaja, esta vez vas a calcular mal. Justo cuando el viento estaba aumentando y las nubes oscuras se estaban reuniendo en el cielo, otra voz llegó de repente a sus oídos. Cuando escuché la voz, vi que el hombre de cabello gris ya había flotado en el aire y hablaba lentamente. Las tormentas pueden provocar desastres, pero también pueden arrasar con todo. Cuando el hombre terminó de hablar, se desató un violento huracán y en un instante todo el cielo se aclaró para revelar un cielo azul. Al ver que las nubes oscuras se dispersaban, el hombre se burló. Bueno, veremos cómo puedes contraatacar. Estúpido. Al ver esta situación, el rey Ghidorah maldijo enojado. Para ser honesto, esta situación realmente lo sorprendió. Luchó frenéticamente, pero las espesas enredaderas eran tan duras que no podía liberarse por mucho que luchara. Jajaja, y cuando los dos lo vieron luchar frenéticamente, sonrieron con satisfacción en sus rostros. Pero los dos sabían que ese nivel de ataque en el mejor de los casos podía controlar al oponente, pero matarlo era imposible. Todo el mundo sabe que King Ghidorah es un monstruo invencible. Aunque hubiera una manera, no podrían hacerlo. Los dos se miraron, vieron significados más profundos en los ojos del otro y se hicieron señales en secreto. Entonces el hombre de cabello gris apareció de repente sobre el rey Ghidorah, que estaba siendo rodeado gradualmente, y dijo: si caes en nuestra trampa, conocerás las consecuencias incluso sin que yo te lo diga. ¿Qué te parece? ¿Qué tal si hacemos un trato? Al escuchar las palabras de la otra parte, Ghidorah dejó de luchar y miró al hombre en el aire con confusión en sus ojos. ¿Ah? ¿Qué trato? Tal vez podríamos dejarte ir. El hombre de cabello gris sonrió al verlo hablarle y continuó lentamente. Pero después de todo, este tipo de cosas ofenden a algunas personas, así que, jeje, ¿quieres ganar la vida eterna? ¿Quién es King Ghidorah? Él vio las intenciones de la otra parte en un instante, se burló y dijo con desprecio nuevamente. Parece que después de miles de años, incluso el grupo de los 20 reyes ya no es una entidad monolítica. El grupo de los 20 reyes en aquel entonces era un grupo poderoso que compartía el honor y la desgracia, pero no esperaban que después de que ese pequeño hombre desconocido ganara la vida eterna, todos desarrollaran pensamientos malvados. Ghidorah estaba muy feliz de ver esta situación. Jaja, ¿y qué si es una placa de hierro? Al fin y al cabo, la vida eterna es nuestro objetivo final. El hombre de cabello gris sonrió. Ghidorah no se sorprendió en absoluto al escuchar lo que dijo la otra parte. La guerra de hace miles de años comenzó con la vida eterna, pero a esta excusa impresentable le añadieron una mentira magnífica. Jaja, ¿eres realmente honesto? Ghidorah se burló de esto y después de un rato continuó. Pero te equivocaste de idea. Mientras hablaba, sus enormes ojos dorados se volvieron gradualmente más fríos y asesinos. Al ver sus acciones, Dulai Jin finalmente cambió de color y gritó enojado. Idiota, ¿preferirías ser sellado de nuevo antes que comerciar conmigo? ¿Sellado? ¿Solo por esto? ¿O con tu ridículo poder para disipar tormentas? Incluso sin usar el trueno natural, sigo siendo King Ghidorah. Rugido. Cuando King Ghidorah rugió, 3 cabezas se levantaron. El jefe central miró fijamente a Dulai y dijo lentamente. Aunque odio la comida vegetariana e incluso me resisto a ella, algunas personas no son tan exigentes con la comida. Tan pronto como terminó de hablar, el lado izquierdo de su cabeza de repente abrió su feroz boca ensangrentada, y con un sonido de puff, mordió las enredaderas que estaban envueltas alrededor de su cuerpo.
TSK y cuando el lado izquierdo de la cabeza fue mordido, la vid se convirtió en una rama que rápidamente perdió humedad y en un abrir y cerrar de ojos se volvió gris y se arrugó. Al ver esta situación, las dos personas que se oponían a ellos abrieron sus recuerdos polvorientos y parecieron pensar en algo terrible en un instante. En aquel entonces, en el campo de batalla, el enemigo devoró a muchas personas con habilidades especiales. El lado izquierdo de la cabeza tiene una misteriosa habilidad de fruta que puede absorber toda la energía. En ese momento, la mitad de la isla fue creada por Klimp usando su habilidad y la energía se transmitía continuamente desde la distancia. Este tipo de energía y aura es realmente nostálgico. Mientras la cabeza izquierda continuaba devorando, las enredaderas que ataban a Ghidorah se secaron, pero él no tenía prisa por liberarse. Miró las enormes hojas verdes que se cerraban lentamente. La emoción brillaba en sus ojos. Este tipo de energía natural pura es rara. Sube, para. Al ver esto, Dulain inmediatamente gritó para detenerlos. Ya es demasiado tarde. A lo lejos, Klimp, un hombre de cabello verde, tenía sudor frío en la cara. Sus manos, que estaban insertadas en el suelo, fueron succionadas fuertemente por una fuerza aterradora. Como si hubiera notado que algo andaba mal con su compañero, Dulain no se atrevió a dudar en absoluto. Inmediatamente levantó sus manos como si sostuviera una espada y atacó a Ghidorah que estaba abajo. Corte de viento feroz. Mientras las palabras caían, una hoja de luz verde en forma de media luna apareció de repente en el cielo con un zumbido. Cuando el corte atravesó el aire, creó una llama roja, y un corte verde envuelto en llamas cayó de repente. Mirando el corte que cubría el cielo como una nube roja, Ghidorah extendió sus alas y atravesó las vides secas con un bang. Miró al cielo y rugió, dejando inmediatamente de devorar la energía de la planta. Rugido. Auge. Junto con el rugido que hizo temblar la tierra, las nubes oscuras que se disiparon se condensaron rápidamente, y los truenos retumbaron y los relámpagos destellaron. Chisporrotear. 3 rayos dorados salieron disparados instantáneamente, convergiendo en una línea y golpeando el corte. El enorme golpe cortante fue dispersado gradualmente por los rayos, y el fuerte viento volador, mezclado con pequeñas hojas de viento rojo ardiente, formó instantáneamente una tormenta de fuego. Una fuerte tormenta azotó el lugar y la isla recién creada, con su exuberante vegetación verde, fue destruida instantáneamente hasta quedar irreconocible. Los árboles verdes y florecientes fueron aplastados instantáneamente y la hierba se elevó en el aire. Auge. Un rayo dorado golpeó la espalda del rey Ghidorah. Zumbido. Rugido. Los rayos dorados, ya ásperos, de repente se expandieron nuevamente. Después de que Ghidorah dejó escapar un rugido emocionado, una fría intención asesina brilló en sus ojos. Si Gang Wukong no se queda, entonces dejaremos que los 20 reyes cobren los intereses. No es bueno. Al ver esto, las caras de Clem y Dulain cambiaron instantáneamente. En un instante, Klimp, de rostro pálido, activó su habilidad, causando que la isla bajo sus pies se sacudiera y temblara, y enormes enredaderas negras con un diámetro de más de 10 metros surgieron del suelo. Las vides negras, con puntas afiladas como agujas, emiten una luz fría. Bajo el control de su habilidad, las enredaderas eran como agujas negras con hilo, perforando el aire con agudos silbidos y apuñalando hacia Ghidorah. Al ver a sus compañeros trabajar tan duro, Dulain también trabajó sin reservas. Si continuaban escondidos en ese momento, sería difícil para ambos sobrevivir. Al pensar en esto, una niebla gris como un caos ondulante brotó de sus ojos, y el cielo ya sombrío se volvió aún más oscuro, como si hubiera caído en la noche polar. A lo lejos, Green Bull y Fujitora, que ya habían regresado al barco, sintieron que el buque de guerra bajo sus pies era como un pequeño bote en las olas, que podría volcar en cualquier momento. ¡Qué criatura más horrible! No esperaba que nosotros, los almirantes considerados los más fuertes del mundo, tuviéramos tantas dificultades para resistir este ataque. Al mirar las enredaderas negras que atravesaban el suelo y se elevaban por el aire, los ojos de Toro Verde se llenaron de horror. Afortunadamente soy ciego, así que no sufriré el mismo golpe que tú. Fujitora respondió medio en broma y medio en humor. Aunque no podía ver con sus ojos, su poderosa percepción le permitía sentir profundamente todo lo que ocurría en la isla que se extendía frente a él. Aunque estaba borroso, la poderosa sensación de opresión le hizo sentir miedo desde el fondo de su corazón. Bulu bulu, bulu bulu, en ese momento, el Den Musi en los brazos de Toro Verde sonó. Él subconscientemente lo recogió y contestó. Al momento siguiente, se escuchó la voz de Kizaru.
Ustedes dos, abandonen esa isla inmediatamente. La Marina no puede permitirse perder a un almirante mayor ahora mismo. Cuando escucharon la orden de Kizaru, que incluso implicaba el abandono del gobierno mundial, los dos no se sorprendieron en absoluto. Se miraron unos a otros con expresión de complicidad y luego ordenaron a los soldados que dieran la vuelta al buque de guerra y se marcharan. Sin embargo, en comparación con ellos, Stelbone Sora en la nave del gobierno mundial ya se había despertado y observó la escena devastadora sin decir una palabra durante mucho tiempo. Auge. Una tormenta se desató como un desastre natural, un huracán más allá del nivel que Ghidorah podía controlar, y levantó enormes palas de viento capaces de cortar todo. La agudeza de la hoja de viento no es inferior a la de ninguna otra espada suprema. Cuando pasó la tormenta, las montañas de piedra que quedaban en la isla quedaron aplanadas en un instante, e incluso las rocas que volaban quedaron cortadas en pedazos. Puedes ver lo aterrador que es. Sin embargo, este no fue el final. Enormes olas de casi 100 metros de altura se levantaron en el mar y golpearon la isla. Rugido. Ghidorah, que se encontraba en el aire, se vio afectado por la tormenta y tuvo que aterrizar de nuevo. Después de todo, su habilidad para controlar el viento es solo una habilidad secundaria, y todavía está lejos de los usuarios de la habilidad de fusión de nivel Stormfruit. Su aterrizaje fue exactamente lo que ambos habían planeado. Aquellas enormes enredaderas negras, como agujas de acero, lo atravesaban desde todas las direcciones. Ante el ataque desesperado, las pupilas doradas en su enorme cabeza brillaron con una ferocidad aterradora y, con un rugido, cientos de truenos maníacos cayeron ferozmente. El trueno dorado iluminó la oscuridad y él absorbió locamente la energía electromagnética como el dios del trueno. Mientras la energía electromagnética entraba en su cuerpo de forma loca, su piel dorada era como una bombilla incandescente. En un instante, todo su cuerpo se iluminó y emitió un sonido muy extraño. Zumbido, 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 boom. Mientras el extraño sonido continuaba, el electromagnetismo dorado de repente pareció sobrecargarse y estalló desde sus tres cabezas al mismo tiempo con un fuerte estallido. Ignoró todos los ataques y los tres rayos convergieron en un deslumbrante rayo dorado, que se dirigió hacia Dulain en el aire con un impulso que hizo temblar la tierra. Estallido. Los devastadores rayos dorados sumergieron instantáneamente a Dulain y de repente estalló una llama furiosa. La llama fue el resultado de que el aire se comprimiera hasta el extremo y el oxígeno en su interior se quemara. Dulain. Clem, que controlaba las enormes enredaderas negras, gritó en estado de shock cuando vio esto, y luego todo su rostro se distorsionó y se volvió horrible. Sin mencionar lo profundos que son sus sentimientos por Dulain, solo en esta situación, si la otra parte muriera, probablemente no viviría mucho. Esto es lo que se llama que los labios y los dientes son interdependientes. A medida que su expresión se volvió más feroz, las enredaderas que Ghidorah había ignorado llegaron en un instante. Soplo, soplo, soplo y se escuchó una serie de sonidos de objetos afilados perforando la carne, y Ghidorah, que estaba parado en el centro de la isla, fue instantáneamente atravesado por el cuerpo por docenas de enredaderas. El enorme cuerpo dorado que les daba dolor de cabeza a todos los hombres fuertes fue instantáneamente perforado con agujeros. Un líquido que parecía oro fluía lentamente a lo largo de los retorcidos patrones de las enormes vides. Jajaja y Clem, que estaba controlando las enredaderas, no pudo evitar reír cuando vio esto. Pendejo, este es el precio que pagas por ignorar mis vides de diamantes. Mientras hablaba, Clem activó su habilidad una vez más, controlando las enredaderas que habían penetrado el cuerpo de Ghidorah para que se tensaran, con la intención de aplastar el cuerpo de Ghidorah. ¿Crees que estás bien de nuevo? Su cuerpo fue atravesado de un lado a otro, y aunque no fue fatal, provocó que Ghidorah sintiera un dolor inmenso. Bajo el intenso dolor, su expresión era espantosa. Explota, bang, con su enorme cuerpo y sus fuertes músculos, las oscuras y duras enredaderas se desprendían a medida que se retorcía. Cuando las vides fueron arrancadas, la herida en su cuerpo se expandió significativamente y la sangre que parecía oro cayó al suelo como lluvia. La vegetación muerta de los alrededores fue destrozada por el impacto energético y se activó en el momento en que fue manchada con la sangre dorada. La hierba ya no es verde, sino que se vuelve dorada como las espigas de arroz de otoño, y crece salvajemente a una velocidad extremadamente rápida. A medida que la sangre dorada fluía, el árbol muerto y torcido detrás de él recuperó gradualmente su vitalidad. Al mismo tiempo, King Ghidorah se liberó de sus ataduras y las heridas sangrientas en su cuerpo sanaron lentamente. Como precio del dolor, morirás también.
Ghidorah recuperó su libertad, giró su enorme cuerpo y atacó con sus colas dobles con un silbido feroz como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. En la parte superior de la enorme ala de la cola, el coxis, como un martillo de dientes de lobo, aplastó todo instantáneamente y golpeó la posición del oponente con un fuerte estallido. Cuando la tierra voló, una enorme vegetación esférica se abrió y un líquido pegajoso salpicó por todas partes. Klim usó el poder de su fruta para amortiguar el golpe con la ayuda de las plantas y logró sobrevivir. Sin embargo, debido al uso excesivo de su poder, quedó débil y en un estado de desorden. Salió corriendo de la enorme tormenta de polvo, sin atreverse a detenerse en absoluto, y corrió frenéticamente hacia la orilla. Al ver esto, ¿cómo podría el rey Ghidorah hacer lo que quisiera? Con un zumbido, un violento rayo de gravedad fue expulsado. Los rayos dorados rasparon el suelo y se dirigieron hacia la figura que corría. El barro volaba y las rocas se rompían por todo el camino. Terminación. Al ver el rayo dorado acercándose en un instante, el rostro de Klim se congeló y un sentimiento de desesperación surgió en su corazón. Detener. Justo cuando la desesperación apareció en los ojos de Klim, un rugido sonó en el aire. Tras este rugido, las densas nubes fueron destrozadas por una mano gigante, que se extendió hacia Klim sin dudarlo, tratando de salvarlo. Al ver que el conejo en su boca estaba a punto de volar, Ghidorah también se puso furioso. Rugido. Después de un rugido, un aura poderosa pareció hacerse tangible y extenderse como ondas radiantes doradas. Ondas doradas recorrieron la mano gigante, provocando que se detuviera. Y en ese momento, el violento rayo gravitacional golpeó a Klim, quien quedó atónito. La llama dorada sumergió instantáneamente a este último, y la onda expansiva explotó con un fuerte estallido. Estúpido. Al ver a Klim sumergido por los rayos, el experimentado controlador se enfureció. En el momento en que el rayo explotó hacia el oponente, Ghidorah sintió que la fruta del árbol torcido detrás de él comenzó a cambiar. Al sentir esto, una sonrisa apareció en su feroz rostro. No fue porque estuviera contento por haber obtenido el fruto, sino porque otra generación de 20 cayó en sus manos. Después de confirmar la muerte de la otra parte, miró al cielo con un estado de ánimo muy aliviado. ¿Quieres esconderte ahí para siempre? Las palabras frías y despiadadas resonaron en el cielo. Mientras hablaba, las nubes giraron y en un instante comenzaron a lanzarse hacia abajo. Las nubes oscuras que giraban y rodaban pronto se transformaron en una nube oscura gigante con relámpagos, truenos y tormentas en su interior. La criatura elemental del viento de 100 metros de altura, aunque no es tan alta como Ghidorah, su apariencia es definitivamente visualmente impactante. Especialmente la bola de viento giratoria en su mano, que contiene la energía para destruir el mundo. El gigante del viento habló lentamente con la fría voz de Gurlain. Si matas a Klim, pagarás un alto precio. ¡Ay, qué ridículo! Ghidorah sacudió su cuerpo dolorido y dijo. ¿Entonces puedes matarme? ¿Qué es esta teoría especial? También le hizo gracia la idea de la otra parte. Para esos tipos con cerebros estúpidos, el principio al que siempre se adhirió fue vencerlos. Entonces, después de decir eso, voló sin dudarlo y se abalanzó directamente hacia el gigante del viento. Cuando te enfrentas a una criatura resistente a los rayos, la mejor manera es destrozarla con ataques físicos. En el momento en que voló, Gurlain en la forma de un gigante de viento también respondió, levantando la bola de viento de energía maníaca en su mano y gritando. Tormenta de hielo. Mientras hablaba, el viento que giraba en su mano de repente se hizo más grande y produjo un sonido ensordecedor de fricción del aire. Sopló P. En medio del aterrador ruido, la masa de viento lanzó copos de hielo delgados y afilados que cubrieron el cielo y el suelo. Si preguntas qué fruta de tipo naturaleza es la más aterradora, King Ghidorah, uno de los creadores, te dirá que es la fruta de la tormenta. No hay otra razón, porque se puede decir que el nivel de desarrollo de esta fruta es infinitamente aterrador. Aunque la tormenta parece simple, en realidad, los efectos que puede causar son muchísimos. Al observar la abrumadora tormenta de hielo, Ghidorah también se vio arrastrado al frenesí. Confiando en su fuerte cuerpo, ignoró todos los trozos de hielo y se apresuró hacia adelante. Al ver sus acciones, el gigante del viento Gurlain estaba obviamente asustado. Justo cuando estaba aturdido, Ghidorah, cubierto de heridas nuevamente, presionó hacia abajo como una montaña. El peso de casi 150.000 toneladas no era ninguna broma. Sumando la fuerza de la caída, el gigante del viento fue empujado hacia abajo y presionado debajo de él en un instante.
Los afilados pies gigantes agarraron el cuerpo del oponente con un sonido de soplo y comenzaron a destrozarlo ferozmente. Sin embargo, este no fue el final. Las cabezas de los lados izquierdo y derecho vinieron una tras otra y se dirigieron hacia los puntos vitales del gigante del viento. Especialmente la cabeza del lado izquierdo con capacidad devoradora, abrió su feroz boca sin dudarlo y comió con gusto, tragando la energía desgarrada directamente en su estómago. Dulain originalmente quería usar su propia energía original y el titán tormenta para lidiar con King Ghidorah. Sin embargo, no esperaba que el maldito lado izquierdo de la cabeza devorara su cuerpo sin piedad. Si continuaba así, su destino sería aún peor que el de Climp. Dulain, que comprendió todo en un instante, liberó su forma gigante sin dudarlo y se convirtió en una grieta, elevándose hacia el cielo y las nubes. ¡Ey! ¿No más? En lugar de mirar fijamente el lado izquierdo de su cabeza, Ghidorah preparó un rayo en el momento en que el gigante del viento desapareció y lo roció hacia donde el otro grupo había escapado. Sin embargo, no esperaba que la otra parte fuera un paso más rápido que él y se precipitara hacia las nubes. La otra parte quería esconderse y Ghidorah no tenía forma de lidiar con él por el momento. Miró las nubes y dijo, ¿son tan cobardes los 20 reyes? Como ser humano que ha vivido durante 1000 años, incluso si ha dormido durante 800 años, no se verá afectado por una provocación de tan bajo nivel. Al escuchar sus palabras, la voz de Dulain resonó desde las nubes. Si eres tú, no creo que nadie tenga la capacidad de luchar contra ti solo. Así que, no me avergüenzo de nada. De hecho, poder sobrevivir en tus manos es algo de lo que estoy orgulloso. Jaja, eres tan desvergonzada. Al oír esto, el rey Ghidorah se quedó sin palabras y se burló. Comparado con la vida, creo que la cara es lo menos importante. Informaré sobre la muerte de Clem con la verdad. No te preocupes, pronto iremos a buscarte. Luego podrás lavarte el cuello y esperar en Tierra Santa. La voz de Dulain se escuchó nuevamente desde las nubes. Al escuchar las palabras de la otra parte, Ghidorah se sorprendió un poco. Según su estimación, la otra parte tardaría al menos un año en iniciar una guerra. ¿Qué acontecimientos inesperados obligaron a adelantar la guerra? ¿O tienes lo necesario para competir conmigo? Pensando en esto, levantó las comisuras de los labios y dijo con una sonrisa. Parece que tienes mucha confianza en tu grupo roto. Joven, es bueno tener confianza, pero no dejes que la realidad te dé una bofetada en la cara. ¿Una bofetada en la cara? Me temo que serás tú el que recibirá la bofetada en la cara entonces. Para complacerte, te hemos preparado una sorpresa. Entonces nos vemos luego. Jaja. Eres realmente inteligente. Ghidorah, que ya había confirmado la posición del oponente, dijo inconscientemente después de escuchar la voz. Nunca esperó que la otra parte fuera tan astuta. Aunque se sentía un poco arrepentido de no haberle dejado ninguna oportunidad a la otra parte, poder matar a uno de los 20 reyes aquí no era una pérdida. Caminó hacia el árbol torcido, asomó la cabeza izquierda, recogió la fruta del diablo que se había transformado en un melón verde con rayas negras y se la tragó. Inmediatamente, abandonó la isla desierta, la mitad de la cual estaba cubierta de escombros y la otra mitad era verde, y voló hacia el continente de Tierra Roja. Pero en mi corazón todavía me preguntaba cuál era la sorpresa de la que hablaba la otra parte. Pero después de pensarlo, no podía imaginarse lo que sería. Incluso si fuera Plutón, no sería una sorpresa. A menos que esa cosa aparezca 100 veces frente a él, definitivamente se rendirá, se arrodillará y lo llamará papá. ¿Pero es esto posible? El creador de Plutón se hizo pedazos hace miles de años, e incluso varios de sus frutos auxiliares se perdieron en el mundo, de los cuales solo Sabo tenía 2, ¿hay algo más que no hayas pensado? Al regresar al continente Tierra Roja, el rey Ghidorah recibió una noticia emocionante. Los miembros del clan de dispersos por todo el mundo han entrado en Grand Line, y algunos incluso han cruzado el continente Tierra Roja y han construido islas cerca de los puestos de avanzada. Según la visión de Dvorak para el futuro, todas las islas en las aguas que rodean el puesto de avanzada se incorporarán al reino feliz. Las cuestiones de construcción quedaron en manos de las fuerzas franquiciadas. En cualquier caso, a estas fuerzas nunca les ha faltado dinero, y su ejército también puede liberar más manos para construir puestos de avanzada. El ocupado Dvorak recibió una mala noticia ese día, que llegó del Heraldo Jin. El rey contó su encuentro con Luffy y le dijo por qué Luffy no quería regresar. En cuanto a lo que Doflamingo había hecho, lo contó sin reservas. Cuando escuchó que su hijo casi fue asesinado por Doflamingo, Drago no dijo nada, pero la mirada feroz que brilló en sus ojos demostró su enojo.
En cuanto a la reticencia de Luffy a regresar y permanecer en una ruta específica, aunque estaba preocupado, no tuvo más remedio que dejarlo así. Después de todo, cuando era joven, no era una persona contenta. El puesto de avanzada fue destruido nuevamente, pero con la incorporación de Aokiji y los piratas de Barba Blanca, la velocidad de construcción es mucho más rápida que antes. Sabo, después de todo somos hermanos jurados. ¿No puedes simplemente hacer la vista gorda? Ace estaba tumbado en la playa con Aokiji tomando el sol. Mirando a Sabo que apareció frente a ellos, una expresión infeliz apareció en su rostro pecoso. Como hermanos, Ace no tiene absolutamente ninguna queja de Sabo. Sin embargo, cuando se trata de ser líder, tiene muchas quejas sobre el otro partido. Aparte de otras cosas, simplemente la actitud laboral de no reconocer a familiares y amigos es realmente un dolor de cabeza para él. Si hubiera sabido que ese sería el resultado, debería haber decidido salir con Marco y los demás a recoger suministros. Esto hubiera sido mejor que quedarse en la isla y ser disciplinado todos los días. Sabo frunció el ceño al oír esto y luego dijo lentamente. Pero tu trabajo aún no ha terminado. Si descansas, ¿quién lo terminará? Para ser honesto, en realidad quería dejar que la otra parte se tomara un descanso, pero el trabajo de la otra parte ocupaba una posición muy importante en la construcción del puesto de avanzada. Se puede decir que sin Ace, muchos proyectos se suspenderían y la suspensión significaría un retraso en el cronograma de construcción. Por eso, solo podía ser cruel y no reconocer a sus familiares. Sin embargo, hubiera sido mejor que la otra parte no dijera nada. Esta mención fue como encender un polvorín. Ace, acostado de espaldas en pantalones cortos de playa, saltó de la playa y gritó. ¿Ese es mi trabajo? Ni siquiera el burro del equipo de producción se atrevería a hacer eso. Ace se emocionó cada vez más mientras hablaba, con ambas cejas levantadas. Soy el usuario de la fruta llama llama. No soy un fogonero a tus ojos, ni soy un trabajador de tu fábrica de acero. Mírame, dijo, señalando sus ojeras, me levanto temprano y trabajo hasta tarde todos los días, trabajando como un burro. Tú haces cosas sin parar, y yo quemo cosas sin parar, ¿cuándo terminará esto? Al escuchar el rugido de Ace, Aokiji, que dormía profundamente a su lado, se quitó la máscara de ojos y miró a Ace, que tenía ojeras bajo los ojos. Negué con la cabeza en mi corazón. Este niño está acabado. Pronto Sabo echó un vistazo hacia allí, e inmediatamente se bajó la venda y dijo tranquilamente. He terminado. Como no quería ser un burro en el equipo de producción, Aokiji simplemente decidió seguir fingiendo que dormía. Bufido. Sabo resopló en su corazón cuando escuchó esto, y luego se giró para mirar a Ace. ¿Por qué no puedes entender mis buenas intenciones? Te pedí que usaras el poder de tu fruta para refinar esos metales. Lo hice por tu bien. ¿No te diste cuenta de que tu poder de fruta ha mejorado? La habilidad de la fruta ha mejorado, pero no tiene ningún efecto. Mi cuerpo se ha ahuecado y tengo ojeras. Ace refutó, y luego volvió a decir. No creas que no lo sé. Hiciste un montón de metal. Nadie puede derretirlo excepto yo con la fruta llama llama. Dijiste que era para dejarme practicar mi habilidad con la fruta, pero en realidad solo me estás usando como a un burro. No lo haré esta vez, no importa lo que digas. Al ver esto, Sabo, basado en su comprensión de Ace, supo que la otra parte estaba en una situación difícil esta vez y estaba decidido a no hacerlo más. Después de pensar un rato, sus ojos se iluminaron y oró en secreto en su corazón. Hermano, no estoy tratando de engañarte, es solo que no hay nadie disponible en este momento. No me culpes, hermano, por mi comportamiento despreciable. Después de pensarlo, fingió darse la vuelta y dijo con una mirada de arrepentimiento. Entonces parece que solo puedo ir a buscar al maestro y decirle que ya no puedes. Que encuentre la manera de reemplazarlo. Temo. Al escuchar las palabras de Sabo, el cuerpo de Ace se estremeció involuntariamente. Pensando en los métodos de King Ghidorah, inmediatamente le gritó a Sabo enojado. Sabo, ¿por qué bebí vino de hermandad jurada contigo en primer lugar? Después de decir esto, se dio la vuelta con una mirada enojada en su rostro y caminó hacia la torre humeante en el centro de la isla. ¿Esto realmente está bien? Después de que Ace se fue, Aokiji se quitó la venda de los ojos e hizo una pregunta confusa. No podemos evitarlo. Hace poco recibí noticias de que Ivan ha iniciado una guerra con 2 estados miembros del gobierno mundial. Si las cosas siguen así, me temo que no pasará mucho tiempo antes de que estalle la guerra. Solo así podremos descubrir sus habilidades lo más rápido posible y permitirle fusionarse rápidamente con la fruta. Este es también el método que nos ha dado el maestro.
Creo que ya lo has experimentado profundamente. Al escuchar esto, Sabo se sentó junto a Aokiji y le explicó. En realidad, Aokiji permaneció allí acostado, sintiendo la energía en su cuerpo que obviamente era mucho más fuerte e inquieta que antes, y asintió en señal de elogio. De repente, ambos dejaron de caminar y miraron hacia el cielo azul con nubes ondulantes. Después de un largo rato, Aokiji volvió a hablar. Cuando llegue la guerra, ¿en qué se convertirá este mundo? Tal vez sea el tipo de gente que vive en la pobreza. Sabo se sobresaltó un poco al oír esto, luego dejó escapar un suspiro, como para dejar salir la depresión opresiva en su corazón, y dijo lentamente. Este tipo de cosas son inevitables. Si queremos liberar completamente el mundo y hacerlo igual para todos, la guerra es inevitable. Lo que podemos hacer es encontrar una manera de terminar rápidamente esta guerra y minimizar todas las pérdidas. Al oír esto, Aokiji todavía miraba el cielo azul y las nubes blancas y dijo. Hasta ahora, sigo sin entender qué es la justicia y ni siquiera sé si tus acciones son correctas o incorrectas. Pero, creo en ti y en King Ghidorah. Si realmente pueden construir el mundo que él describió, creo que la gente vivirá una vida maravillosa. Ciertamente. Al oír esto, Sabo se levantó con una sonrisa, se dio una palmadita en el trasero y dijo. Pero antes de eso, tienes una nueva misión. Oye, ya terminé mi trabajo y no soy el burro del equipo de producción. Aokiji dejó de trabajar inmediatamente después de escuchar eso. Jaja, esto no te incumbe. Tu misión está relacionada con Nico Robin, Sabo parecía saber algo y dijo con una sonrisa satisfecha. Creo que no te negarás. Realmente no me das ninguna razón para negarme. Aokiji se levantó y se estiró. Después de todo, vi crecer a ese niño. Para ser sincero, él encarna los ideales de mis amigos. Dime, ¿qué pasa? El Reino Feliz, las Naciones Unidas y los Estados miembros del gobierno mundial están en guerra. Tras ser promocionado por Morgans del World Economic News, se ha convertido en el foco del siglo. Desde los peces gordos de las distintas fuerzas hasta los traficantes, todos están adivinando quién será el ganador final de esta guerra. No sé si fue un acto deliberado de Morgan, pero toda la información revelada en los periódicos se inclina hacia las Naciones Unidas del Reino Feliz. Debido a esto, su mundo ya caótico se ha visto arrastrado a una nueva ola de servicio militar. Al derrocar al antiguo gobierno y establecerse un nuevo régimen, esta impactante noticia atrajo a innumerables jóvenes apasionados a unirse a la causa revolucionaria. Y con la unión de este grupo de jóvenes apasionados, también empezaron a surgir algunos personajes que nunca habían aparecido en la obra original. Incluso podría llegar a ser una fuerza de nivel medio en las Naciones Unidas, una pequeña figura al frente de una guerra pequeña. En comparación con las guerras caóticas entre países, el mar en esa época también se volvió caótico. Los piratas también fueron divididos en dos facciones por esta fuerza invisible. Unos son los piratas de la vieja escuela que todavía hacen lo que quieren y cometen actos de quema, matanza y saqueo, mientras que el otro tiene su base principalmente en el Reino Feliz y está robando a los países miembros del gobierno mundial. Y en este mar caótico, hace algún tiempo se destacó un grupo pirata llamado Bloodsail. Sin embargo, tratándose de un grupo pirata tan famoso, nadie conocía información sobre ellos. Se rumorea que casi todos los que han visto a este grupo pirata han muerto en el mar o han sido reclutados por otros. A medida que los rumores se volvieron más misteriosos, este grupo pirata atrajo oficialmente la atención del Departamento del Ejército, porque hace algún tiempo, el barco de suministros del Departamento de Logística del Departamento del Ejército desapareció en el Nuevo Mundo. El comandante Rayo también desapareció misteriosamente. A Sabo siempre le inquietaba ver a un grupo de piratas tan peligroso deambulando por la ruta logística, por eso envió al ocioso Aokiji. En cuanto a por qué se dice que está relacionado con Robin, ¿no es peligroso estar en la misma ruta? Sabo no cree que Luffy pueda resolver un grupo pirata tan misterioso. Al escuchar las excusas indirectas de la otra parte, Aokiji se quedó sin palabras. Pensando que no había salido por un tiempo, decidí salir a tomar un poco de aire fresco, tomé mi bicicleta y pedaleé lentamente hacia las profundidades del Nuevo Mundo. En el vasto y cambiante mar, de repente se juntaron nubes oscuras y se aproximaba una tormenta. Jefe, hemos localizado el paradero de los piratas de la vela sangrienta, pero ahora se acerca la tormenta y no podemos salir al mar. En una cueva de una isla desierta del Nuevo Mundo, un hombre gordo que estaba desgarrando una pata de pollo miraba el clima inclemente afuera de la cueva con nubes oscuras que se cernían sobre su cabeza. Jaja, sí. Pero estoy preocupado por ese pequeño mocoso.
Un hombre pelirrojo sentado en un barril de vino miró el clima afuera de la cueva, se rió a carcajadas y luego dijo con una mirada preocupada en su rostro. Aunque estemos preocupados, no podemos salir al mar en esta situación. El hombre de cabello gris que fumaba un cigarrillo a un lado de repente preguntó con una expresión seria. Shanks, nunca te he preguntado por qué te preocupas tanto por ese mocoso. Además, si alguien en la villa del molino hubiera tocado la fruta, habría sido imposible que escapara a tu percepción. Jajaja, y Shanks se rió cuando escuchó esto. Beckman, siempre pensé que no me preguntarías sobre esto. En la villa del molino, simplemente confié en mi intuición. Pensé que esa fruta sería adecuada para Luffy, así que no lo detuve. Pero, ¿sabes? Esa fruta es lo que el gobierno mundial siempre ha querido conseguir. ¿Cómo es posible? Es solo una fruta de goma. ¿A quién le importa? Al escuchar lo que dijo Shanks, el hombre gordo que estaba mordisqueando la pata de pollo se sorprendió de inmediato. Jaja, esa no es una simple fruta de goma. El gobierno mundial le cambió el nombre a fruta de goma para que la gente no supiera su verdadero nombre. Shanks explicó con una sonrisa y luego agregó. En cuanto a la verdadera apariencia de esa fruta, es mejor que no la conozcas, porque conocer ese nombre conducirá a la eliminación del gobierno mundial. ¿Gobierno mundial? Me temo que esta vez no podrán protegerse. Beckman suspiró de repente cuando escuchó las palabras de Shanks. Jaja, sí, ¿quién hubiera pensado que incluso el monstruo de hace 1000 años aparecería? Shanks tomó la botella de vino que tenía a su lado y dijo. Pensando en ese monstruo, no me preocupa Luffy. Después de todo, ese chico también es miembro de ese reino, y su estatus no es bajo. Continuemos la fiesta. Después de escuchar las palabras de Shanks, los vítores resonaron nuevamente en la cueva. Quizás este sea uno de los pocos grupos piratas puros que quedan en el mundo hoy en día. Mientras tanto, otro grupo de piratas que ansiaban la libertad no estaban tan relajados. No hay mar en paz en el Nuevo Mundo. Después de dejar Dressrosa, los piratas del sombrero de paja se dirigieron en la dirección indicada por la brújula dejada por King. En cuanto a los piratas del corazón, Lau, después de consultar a todos, también siguió adelante con los piratas del sombrero de paja. Luffy no tenía ningún sentimiento sobre esta situación y no tenía ninguna resistencia hacia Lau. No solo eso, los otros miembros de los piratas del sombrero de paja también son muy amigables con los piratas del corazón. Incluso el pequeño alce tímido ocasionalmente discutirá algunos conocimientos médicos con Lau. Sin embargo, justo cuando los dos grupos de piratas estaban de luna de miel, una isla mitad negra, mitad verde apareció frente a todos. Hay algo extraño en esta isla. Desde la distancia, Lau, que estaba discutiendo conocimientos médicos con Chopper en el Tousand Sunmi, se puso de pie con una expresión cambiada. La fruta de Lau, llamada la fruta de la cirugía, en realidad también tiene capacidades de recuperación. Gracias a esta habilidad, sintió una energía aterradora proveniente de la media isla llena de verdor y vitalidad. Ese tipo de energía no es agresiva en absoluto. No solo eso, sino que además tiene un poder regenerativo irresistible. El poder de la regeneración es tan atractivo para un médico que no se puede describir con palabras. Luo-san, ¿sientes algo? Chopper preguntó inconscientemente mientras miraba a Luo, cuyo rostro cambió de color a su lado. Esa isla, o para ser más precisos, esa mitad de la isla, tiene un poder regenerativo aterrador. Luo explicó con una cara seria. Si se puede utilizar esta energía, será extremadamente eficaz para tratar todo tipo de lesiones y enfermedades, e incluso puede retrasar el envejecimiento. Dicho esto, Luo ya no pudo continuar, pues a medida que el barco se acercaba, descubrió que había varios barcos piratas atracados en la playa de la isla. Al observar los símbolos familiares y desconocidos en la bandera, se dio cuenta de que no era el único que había descubierto todo el secreto. ¡Guau! Hay tantos barcos piratas. En ese momento, un brazo largo se extendió repentinamente desde el lado de Luo, agarró la barandilla de proa y voló con una figura. Luffy, sentado en la proa, miraba los casi 10 barcos piratas en la orilla, con estrellas en los ojos. Esta fue la primera vez que se encontraba con una escena tan espectacular de piratas reunidos desde que entró al Nuevo Mundo, y de inmediato gritó emocionado. ¡Exploración, exploración, exploración!